Ahí está. Bueno, vamos a continuar entonces donde nos habíamos quedado hoy a la mañana. Recuerden, empezamos a estudiar los movimientos del tubo digestivo. Ya vimos la ingestión, la masticación, la deglución. Dentro de la deglución, recuerden que hemos terminado de estudiar las tres fases: la fase oral, la fase faríngea y la fase esofágica. Así que recuerden que los movimientos del esófago, que estuvimos estudiando hace un rato, el profe se los puede preguntar aparte o les puede preguntar como parte de la deglución. ¿Está? Eso va a depender del profe. Vamos a continuar entonces con el siguiente órgano, que es el estómago. Así que lo que vamos a empezar a estudiar hoy es los movimientos del estómago. ¿Está? Vamos a dar algunas características del estómago que nos van a interesar para este tema. Recuerden que el estómago es un órgano hueco y único que tiene una forma como de, algunos dicen como de gaita, ¿tá? Bueno, ese órgano no conocemos mucho acá, o forma de letra J, que es mejor para nosotros. Recuerden que el estómago se encuentra ubicado en el abdomen. Si pensamos en las regiones abdominales, sería en el epigastrio y en el hipocondrio izquierdo. Así que en el epigastrio, que sería esta zona, y el hipocondrio izquierdo, que sería esta. De esas dos regiones abdominales vamos a poder localizar al estómago. En cuanto a la mucosa, ya habíamos estudiado generalidades acerca del estómago. Dijimos que la mucosa tenía un epitelio cilíndrico simple secretor. ¿Ah? Debajo dijimos que había una lámina propia y la muscular de la mucosa. Pero lo más interesante que no vimos hasta ahora en el esófago es que presenta pliegues. ¿Está? Estos pliegues es para aumentar la superficie de contacto con el alimento. O sea, en este caso no vamos a tener microvellosidades, pero si miran la mucosa del estómago, tiene pliegues. ¿No? En cuanto a su capacidad de almacenamiento, el estómago tiene entre 800 a 1500 mililitros de capacidad para almacenar alimentos. O sea, estoy hablando de casi 1,5 litros o 1,5 kilos de alimento. Así que es bastante. Desde el punto de vista anatómico, si hablamos de las partes del estómago, podemos realizar una división anatómica o una división fisiológica o funcional. Desde el punto de vista de la división anatómica, vamos a dividir al estómago en un fondo, o también llamado fundus, en un cuerpo y en un antro. En el fondo o fundus y en el cuerpo, que pueden ver acá, fíjense, acá tenemos el fondo, después acá la mayor parte, fíjense que es el cuerpo, y acá tenemos el antro. ¿Ah? Entonces, en todo lo que es el fondo y el cuerpo del estómago, vamos a ver que se va a encargar de almacenar el alimento. Y después en el antro, que es la parte del estómago que está cercana al píloro, su principal función va a ser la mezcla del alimento, que habrán visto que el profe hizo esta pregunta de examen acerca del estómago. Entonces, en cuanto a los movimientos del estómago, nos va a interesar más hablar del fondo, del cuerpo y del antro. Pero cuando estemos en secreción del estómago, nos va a interesar más la división fisiológica o funcional. ¿Por qué? Porque de acuerdo a esta división, vamos a separar el estómago en dos partes, en relación a el tipo de glándulas que presenta. Así que eso nos interesa más por ahí para la secreción, que ya lo vamos a ver en las próximas clases. Entonces, en cuanto a su división fisiológica o funcional, nosotros vamos a dividir el estómago en una porción oral, que es la que está más cercana a la boca. La porción oral va a estar formada por el fondo y por 2/3 del cuello, si pensamos en la clasificación anterior. Y después tenemos la porción caudal, que representa el tercio del cuerpo que nos está faltando y el antro. ¿Por qué dividimos así el estómago? Dependiendo de las glándulas que presenta. En la porción oral es donde vamos a encontrar las glándulas gástricas o también llamadas oxínticas. Ya vamos a estudiar en las próximas clases que son glándulas tubulares rectas, por ejemplo. Vamos a tener que estudiar todas las células que tienen cada glándula y qué secreta cada célula. En la porción caudal, en cambio, vamos a tener a las glándulas pilóricas. Las glándulas pilóricas son unas glándulas tubulares más ramificadas. Van a tener algunas células en común con las glándulas gástricas, pero la mayoría no. Así que también, cuando veamos secreción, veremos cómo son estas glándulas, qué células tienen, qué sustancias secreta cada una de esas células,
cómo se regula esa secreción. Así que por ahora, veamos primero los movimientos. Fíjense que acá entonces, en este dibujito que les hice, les representé lo siguiente. Desde el punto de vista anatómico, fíjense que teníamos el fondo, la mayor parte que es el cuerpo y el ante. Y acá con la línea de puntos les separé la porción oral, donde están las glándulas gástricas, y la porción caudal, donde están las glándulas pilónicas. Aparte de eso, fíjense que en color rojo también les estoy mostrando los dos esfínteres que tiene el estómago, que también los tenemos que estudiar ahora. Tenemos el esfínter esofágico inferior, que es el que me va a comunicar el esófago por el estómago. Este esfínter, en la clase anterior, lo que sabían es que tiene tono muscular y que eso genera una presión de 20 milímetros de mercurio, pero no dijimos nada más, así que lo vamos a estudiar ahora. Y por otro lado, vamos a tener el esfínter pilórico, o también llamado píloro. Este esfínter pilórico, recuerden que es el que va a separar, hay un micrófono prendido, ahí está. Este esfínter pilórico entonces es el que nos va a separar y el estómago de la primera porción del duodeno, que también enseguida lo vamos a estudiar. Entonces, si tenemos que repasar, perdón, si tenemos que decir cuáles son las funciones motoras que va a tener el estómago, las de secreción las vamos a ver después. El estómago se va a encargar de, a medida que va llegando el alimento, lo va a almacenar. Una vez que, vamos a ver que durante un tiempo el alimento se va a almacenar, pasado ese tiempo se va a empezar a mezclar con el jugo gástrico. Vamos a ver que en el jugo gástrico vamos a tener ciertas enzimas digestivas que me van a ir digiriendo el alimento. Y después, cuando el alimento ya esté digerido, luego de cierto tiempo de mezcla, va a comenzar el vaciamiento del estómago. ¿Está? El estómago entonces va a empezar a vaciar este quimo o esta papilla, este puré que se va a formar en el estómago luego de la digestión. Así que almacenamiento, mezcla con los jugos digestivos y cuando llegue el momento, el vaciamiento. Eso es lo que tenemos que estudiar ahora y son las funciones motoras del estómago. Eso, digamos, en cuanto a lo anatómico, lo fisiológico. Fíjense, en cuanto a lo histológico, más o menos ya lo habíamos visto en la clase anterior, pero por si lo tienen que decir en un oral, les recuerdo. Vamos a tener, como siempre, la pared formada por 4 capas. En el caso de la mucosa, habíamos dicho que tenía un epitelio cilíndrico simple secretor, su lámina propia debajo, como siempre, de tejido conectivo laxo, y la muscular de la mucosa, que recuerden que les dije, desde el tercio medio del esófago hasta el ano, ya va a ser músculo liso. ¿Está? Toda esta mucosa que yo les estoy contando es la que forma las glándulas gástricas y pilóricas que yo les había nombrado recién. Debajo de la mucosa vamos a tener una submucosa de tejido conectivo denso, no modelado, como siempre. No hay nada especial. Recuerden que en esófago, por ejemplo, teníamos glándulas mucosecretoras. Bueno, acá no. Es solo tejido conectivo denso, no modelado, y como siempre, el plexo submucoso o de Meissner, que me va a inervar a la muscular de la mucosa. Si nos vamos un poquito más hacia afuera, vamos a encontrarnos con la muscular propia, que recuerden que este era el único órgano de todo el tubo que tenía 3 capas. ¿Ah? Una capa interna circular, una capa media longitudinal y una capa externa que es oblicua. ¿Ah? Ya vamos a ver que a nosotros nos va a interesar esta capa externa porque digamos que forma un poquito parte del cardias, del esfínter esofágico inferior. Así que ya lo vamos a charlar. Recuerden también que entre la capa interna circular y la media longitudinal vamos a tener el plexo mientérico o de Auerbach, que recuerden que se va a encargar de inervar a esta capa muscular propia. Y por último, recuerden, debajo del diafragma, todo lo que está en el abdomen, en cuanto al tubo digestivo, tiene serosa, o sea, tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios del sistema nervioso autónomo. Así que sistema nervioso entérico lo tenemos o en la submucosa o en la muscular. Sistema nervioso autónomo, es decir, simpático y parasimpático, ingresa al tubo por medio de la serosa. Tejido adiposo y, como siempre, mesotelio, que eso hace que sea una serosa. Recuerden que estoy hablando del peritoneo. ¿Ah? Eso entonces en cuanto a la parte histológica, como para repasar lo que vimos hoy a la mañana.
En cuanto a los esfínteres, fíjense en el dibujito que les hice recién, yo les hablé del esfínter esofágico inferior, que comunica esófago con estómago, y el esfínter pilórico, que me comunica estómago con el duodeno. Si ustedes se fijan, al esfínter esofágico inferior es como que lo dibujé más finito, así, dibujo feo, pero más o menos se nota la diferencia. Si ustedes se fijan, al esfínter esofágico inferior lo dibujé más finito, fíjense, uy, horrible como marqué, y fíjense que dibujé como una parte del esófago, ¿ven? Metida dentro del estómago. Así que tiene como parte del esófago, está como un poco dentro del estómago. Ya vamos a ver las partes. Y si ustedes se fijan, al píloro, no sé si notan, lo dibujé más grueso, ¿está? Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir enseguida? Que el esfínter esofágico inferior es un esfínter más funcional que anatómico. Las ubicaciones de las estructuras que les voy a contar es lo que hace que sea un esfínter. Pero, por definición, un esfínter es un engrosamiento de músculo, cosa que en el esfínter esofágico inferior no ocurre, sino que continúa en la pared del esófago como ya estaba. En cambio, vamos a ver que el píloro, como les quise esquematizar acá, realmente el músculo liso está más grueso. Es un esfínter anatómico, podríamos decir, ¿no? Así que vamos a describir un poquito esos dos esfínteres. En cuanto al esfínter esofágico inferior, recuerden que también le pueden llamar esfínter gastroesofágico o como lo conocemos en anatomía como el cardias, ¿está? Recuerden que cuando dimos deglución, ya hablamos del esfínter esofágico superior o faringo esofágico. Este es el esfínter esofágico inferior o gastroesofágico o cardias, ¿tá? Como les dije hace un ratito, es un esfínter funcional porque realmente no hay un engrosamiento de músculo como si pasa en el píloro, por ejemplo, o en el ano. En el ano también tenemos un anillo de músculo en engrosamiento de músculo. En reposo, yo ya les había adelantado en la clase anterior, que tiene tono muscular. Recuerden que el tono muscular es un estado de semicontracción, o sea, la mayor parte del día, casi las 24 horas del día, excepto cuando hay deglución, este esfínter está contraído y por lo tanto en el interior de su luz va a generar una presión de 20 milímetros de mercurio. Hasta ahora vamos repasando. El esfínter esofágico superior tenía 50. El esfínter esofágico inferior tiene 20. ¿No? Como para ir recordando esos números que el profe por ahí le gusta preguntar. Ahora, como yo les dije, es un esfínter funcional, así que en realidad como no hay un engrosamiento de músculo, tenemos que ver qué partes de ese esfínter hace que sea un esfínter justamente, si no es el engrosamiento de músculo. Entonces, este esfínter esofágico inferior va a tener varias partes. Una de esas partes es la porción intragástrica del esófago. ¿Qué significa esa porción intragástrica del esófago? Bueno, que hay una parte del esófago metida dentro de la luz del estómago. Ustedes en anatomía la conocían como válvula de Gubarov, ¿no es cierto? ¿Está? ¿Por qué? Porque ya vamos a ver enseguida que funciona, digamos, como si fuera a modo de válvula. ¿Está? Entonces, esta porción intragástrica, como les dije, es la porción del esófago que se encuentra una pequeña parte ubicada dentro de la luz del estómago. ¿Está? El profe, a su vez, dice que esta porción intragástrica del esófago tiene dos esfínteres, digamos. Un esfínter más intrínseco, que está formado por el músculo liso del esófago, o sea, las capas circular y longitudinal, y después un esfínter que él llama extrínseco, que está formada por las fibras de músculo estriado esquelético del diafragma. Estas fibras de músculo esquelético del diafragma me rodean y me van a comprimir el esófago. Ustedes recuerden que el esófago va a pasar a través de un orificio en el diafragma. Así que las fibras del diafragma también rodean al esófago y pueden generar como cierta presión como para que sea un esfínter. Así que, fíjense en este dibujito que les hice acá. En el dibujito de la izquierda, bueno, por ahí no se me entienden los dibujos. Voy a dibujarlos y les muestro, no hay problema. Entonces, esperen que prendo mi luz, por las dudas, porque mis esquemas son medio raros. Pasa que estos esquemas no están siempre todos en los libros, como a medida que uno los va estudiando, piensa que podría ser así el dibujo, en algunos libros aparece. Entonces,
como les decía, vamos a dibujar entonces el estómago. Lo primero que vamos a dibujar, como les dije, es esta porción intragástrica del estómago, ¿no es cierto? Perdón por el dibujo si no sale bien con la forma del estómago. Entonces, este sería el esfínter esofágico superior. Dentro de este esfínter, entonces, tenemos la porción intragástrica. Fíjense que es esta parte que está metida dentro de la luz del estómago. Acuérdense que esto es lo que el profe le llama el esfínter intrínseco. Pero después, recuerden, vamos a suponer que acá tenemos el diafragma. Recuerden que este esfínter está pasando a través del diafragma. Por encima tenemos el esófago torácico y acá tenemos el esófago abdominal. Entonces, estas fibras de músculo esquelético del diafragma me comprimen un poquito acá el esófago, generando entonces esa presión que hace que sea un esfínter. Entonces, lo importante, bueno, y después fíjense que otra parte de este esfínter que vamos a tener es lo que ustedes conocen como el ángulo de His, ¿no es cierto? Así que acá tenemos la porción intragástrica, que ya lo vamos a ver enseguida en el dibujo, y el ángulo de His, que es un ángulo también llamado gastroesofágico. Va a ser un ángulo que se forma entre la pared del esófago y el estómago, ¿no es cierto? Eso sería entonces el ángulo de His. Lo que está en colorcito celeste, entonces, la porción intragástrica, o también llamada la válvula de Guarov. ¿Por qué es importante saber esto? Porque estas dos estructuras que yo les estuve contando pueden cambiar dependiendo si está llegando alimento al estómago o si el estómago está muy lleno y yo no quiero que haya reflujo hacia el esófago. Entonces, ustedes imagínense lo siguiente. Piensen que cuando llega el alimento al estómago, durante la deglución, este esfínter se va a relajar, ¿no es cierto? ¿Ah? Acuérdense que va a haber relajación receptiva, que vino desde los movimientos peristálticos del esófago. Entonces, va a llegar un momento en donde va a haber un anillo de constricción en la pared del esófago que me empuje el alimento hacia acá, ¿no es cierto? Y este esfínter va a tener relajación receptiva. ¿Ah? Y por lo tanto, ya lo vamos a repasar ahí que tienen anotado. Y por lo tanto, entonces llega alimento al estómago. Entonces, cuando el estómago está vacío y está llegando alimento, fíjense, la porción intragástrica, esta válvula de Uvarov, va a estar orientada hacia el estómago. Y el ángulo de His va a ser un ángulo como más, no tan agudo, digamos, va a estar como más abierto. ¿Está? Eso por un lado. Ahora, ¿qué va a pasar una vez que el estómago esté muy lleno? Va a pasar lo siguiente. Entonces, el estómago vacío acá, cuando está llegando el alimento, fíjense, porción intragástrica orientada hacia el estómago, ángulo de His más abierto. ¿Ah? Ahora, fíjense lo que va a pasar cuando el estómago esté más lleno de alimento. Entonces, piensen que cuando el estómago esté muy lleno de alimento, este alimento que está acá en la luz del estómago me va a generar mucha presión. ¿Para qué? Recuerden, va a pasar lo mismo que cuando estudiamos sangre, por ejemplo. La sangre siempre busca moverse de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. El aire lo mismo. El alimento, cuando está acá dentro del estómago y hay mucho, seguramente a veces les habrá pasado que comieron mucho y sienten que como que quiere subir el alimento. Y el alimento, si está muy lleno el estómago, va a generar presión. Y uno podría decir, bueno, Hermi, pero podría ir al duodeno. No, porque el píloro generalmente está, como es un esfínter anatómico, prácticamente está bien cerrado. Entonces es muy difícil que el alimento se vaya para el duodeno. Lo más fácil sería que intenta irse hacia el duodeno, obviamente por toda esta presión, pero también intenta hacer reflujo, es decir, subir hacia el esófago. ¿Esto qué va a ocasionar entonces? Fíjense lo siguiente. Cuando el alimento llegaba, cuando el estómago estaba vacío, fíjense, la porción intragástrica está hacia el estómago. Pero cuando el alimento genera presión como para hacer reflujo, fíjense lo que va a ocurrir. La porción intragástrica del estómago se imagina hacia ella misma. ¿Ven acá? Se mete hacia el interior del esófago, como si fuera una válvula. Como si fuera una válvula cardíaca, también una válvula venosa. Esta porción intragástrica se imagina hacia el esófago y funciona a modo de válvula para evitar el reflujo.
Por ejemplo, ya vamos a estudiar que hay hormonas como la gastrina, que también aumentan el tono muscular, como para que, obviamente, evitar el reflujo. ¿Tá? Por otro lado, si se fijan, acá, el fondo del estómago, cuando el estómago está vacío, suele tener aire. ¿Ah? No suele estar lleno. ¿Ah? En cambio, cuando todo el estómago está lleno, fíjense que el fondo también va a tener alimento y el ángulo de His, fíjense que se va a volver más agudo. ¿Ah? ¿Y a mí para qué me sirve saber eso? Bueno, ángulo de His agudo, ¿qué estaría significando? El fondo, al estar lleno de alimento, fíjense que esto va a comprimir al esófago como para darle más tono muscular. Entonces, tengo válvula y la porción intragástrica invaginada hacia el esófago para impedir el reflujo. Tengo un ángulo de His más cerrado, más agudo. ¿Para qué? Esto me está diciendo que el fondo está comprimiendo a la pared del esófago, como para que se cierre aún más este esfínter. Y fíjense que eso ocurre en una persona sana cuando el estómago está lleno. De esa manera, entonces, evitamos el reflujo. ¿Tá? Pero bueno, no siempre. Por eso ya vamos a estudiar en otra clase que existe el reflujo gastroesofágico, justamente. ¿Tá? Así que bueno, ya vamos a estudiar eso, vamos a estudiar un poquito de lo que el reflujo puede hacer, que puede producir un cáncer, ¿está? Así que bueno, eso es lo que intenté dibujar en el esquemita que están viendo. Bueno, vamos a repasar igual porque lo tienen ahí en el pizarro. ¿Tá? Entonces, como les decía, a ver. No sé qué estoy apretando. Ahí está. Entonces, como les decía, cuando el alimento llega al estómago, o sea, cuando el estómago está vacío, fíjense, la porción intragástrica está orientada hacia el estómago. ¿Tá? Recuerden que el alimento se va a mover de un lugar de mayor a un lugar de menor presión. En este momento en el estómago hay poca presión, ¿ven? Les anoté acá por las dudas, porción intragástrica orientada hacia el estómago. El ángulo de His, fíjense que está un poquito más abierto, que significa que el fondo está como vacío dentro de todo. Y no va a comprimir tanto al esófago. Ahora, cuando el estómago se llene, toda esa presión que está generando el alimento, el alimento va a querer hacer reflujo, es decir, volver, retornar hacia el esófago. Esto va a hacer que ese mismo alimento empuje a la porción intragástrica del esófago para que se invagine sobre sí mismo, hacia el esófago. El ángulo de His también va a estar más cerrado. ¿Por qué? Porque significa que el fondo está lleno de alimento y que está comprimiendo al esófago como para darle más tono muscular a este esfínter. Ya les comenté lo que es el ángulo de His, pero acá les quería igual escribir, fíjense, recién les hablé del ángulo gastroesofágico o ángulo de His, que es el ángulo que se forma entre la pared del esófago y el fondo gástrico, el fundus gástrico. Las fibras de músculo liso de la capa oblicua de la pared del estómago también comprimen al esófago, por eso era importante hablar de esa capa. A nivel histológico por ahí nos cuesta ver la capa oblicua, pero cumple una función muy importante comprimiendo a la pared del esófago. Entonces, ¿por qué el cardiac es un esfínter funcional? Bueno, por esto que les estoy contando, porque si bien no es un engrosamiento de músculo, puede cambiar básicamente las estructuras en el esfínter como para que llegue alimento al estómago, pero que si el estómago está muy lleno, no haya reflujo. Así que es muy interesante. En el caso del esfínter pilórico, ahí sí, el esfínter pilórico o píloro realmente es un esfínter anatómico. Es un engrosamiento del músculo liso de la pared del estómago. Es tan gruesa ese esfínter que tiene un espesor un 50% más grande que de la pared gástrica. O sea, la pared del estómago es gruesa. Bueno, el esfínter pilórico es más grueso todavía, ¿tá? 50% más grueso. Incluso, la realidad es que ustedes se imaginan un esfínter, un orificio. Cuando ustedes ven el esfínter pilórico, apenas es un agujerito, un agujero muy, muy chiquitito cuando uno lo ve en un paciente. Es increíble, pero bueno. Lo mismo el estómago, yo me lo imaginaba más grande. El estómago es chiquito, muy, muy chiquito en algunas personas, pero bueno. Recuerden, como todo esfínter, yo ya les había adelantado que todos van a tener tono muscular cuando están en reposo. La mayor parte del día, excepto cuando hay vaciamiento del estómago, van a tener tono muscular, que es un estado de semicontracción,
y por lo tanto van a tener en el interior de su luz una presión de 70 milímetros de mercurio. Así que seguimos repasando. Esfínter esofágico superior, dijimos que tenía 50 milímetros de mercurio de presión. Esfínter esofágico inferior, dijimos que tenía 20. Y ahora el esfínter pilórico tiene 70. ¿Está? Excepto cuando se tenga que relajar para que se produzca el vaciamiento gástrico. Entonces, hace un ratito, yo les dije que en algún momento, durante la deglución, durante la fase esofágica de la deglución, va a llegar alimento al estómago. Recuerden que yo les conté en la clase anterior que la deglución va a finalizar cuando el alimento entra al estómago, así que la llegada del alimento al estómago se va a producir gracias a los reflejos peristálticos del esófago. Generalmente, recuerden que son primarios la mayor parte del tiempo, pero podrían ser secundarios también, que ahí cuando son más potentes. Así que, durante la deglución, imagínense que tenemos, vamos a hacerlo más corto al esófago, imagínense entonces que tenemos al esófago. El alimento está acá ya está el estómago. Entonces, si el alimento ya está por acá, se va a formar, como les dije, anillo de constricción, detrás, delante, por arriba del alimento, detrás o por arriba, y va a empujar el alimento hacia el estómago. El esfínter esofágico inferior tiene que tener relajación receptiva. Ahí ya no va a tener tono muscular, se relaja, y de esa manera el alimento llega al estómago. ¿Está? Así que en algún momento las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach me van a relajar el esfínter esofágico inferior para que el alimento llegue al estómago. ¿Está? Yo no sé si acá en el dibujo lo puse. A ver. Bueno, les recuerdo por las dudas entonces. Cuando el alimento llega al estómago, el esfínter, el cardias, va a tener 0 milímetros de mercurio de presión, ¿no? Porque tiene relajación receptiva. ¿Está? Se tiene que abrir para que el alimento pase. Ahora, si el estómago está lleno y no queremos que haya reflujo hacia el esófago, aparte de todo lo funcional que les expliqué acá, tiene que haber entonces una cierta presión, que era de, ahí sí, de 20 milímetros de mercurio. ¿No? Perfecto. Entonces, como les dije hace un rato, para que llegue el alimento al estómago, en el esófago tiene que ocurrir un reflejo peristáltico, ya sea primario, que es lo más común, o secundario. Les recuerdo que un reflejo peristáltico del esófago correspondía a un anillo de constricción, acuérdense, por detrás o por encima del alimento, que se va a localizar en la pared del esófago, y es producido por las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, como les expliqué recién con mi trapito. Recuerden que las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach liberan acetilcolina y sustancia P. Por otro lado, en el esfínter esofágico inferior, o sea, lo que está pasando delante del alimento, debajo del alimento, tiene que haber relajación receptiva, o sea, se tiene que relajar el esfínter esofágico inferior para que el alimento ingrese al estómago. Como el esfínter va a estar inhibido, va a estar relajado, obviamente que no va a tener presión. En ese momento, durante la parte final de la deglución, va a tener 0 milímetros de mercurio. ¿Está? Acuérdense que esta relajación receptiva va a ser producida por las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que dijimos que liberaban noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. Repasamos un poquito de deglución y de paso estamos viendo lo que le pasa a este esfínter y cómo el alimento llega al estómago. Una vez que el alimento llega al estómago, el estómago no se va a mover por unos 20 a 30 minutos. ¿Está? Y el alimento que vaya llegando se va a ubicar de la siguiente manera en el estómago. Se va a ubicar en capas concéntricas. Es decir, capas concéntricas sería como un blanco, como una diana. ¿Vieron cuando ustedes van a, no sé, a algún bar a jugar a los dardos? ¿Ah? Tenemos así, ¿no es cierto? Si miramos desde arriba, ¿ah? Vemos así. Bueno, imagínense que si esta fuera la luz del estómago, el alimento estaría distribuido de esa manera, en capas concéntricas. ¿De qué manera serían capas concéntricas? El alimento que recién llega se va a ubicar en el centro de la luz del estómago y va a ir empujando hacia afuera al alimento más antiguo, al más viejo. Entonces, el alimento más viejo, que va a estar más hacia afuera, va a entrar en contacto con la pared del estómago y es el que se va a digerir primero. ¿Está? Así que el alimento nuevo
en el centro, empuja hacia afuera, como les puse acá en el dibujito, al alimento viejo. El alimento viejo va a estar más cercano a la pared, va a poder entrar en contacto con los jugos digestivos para digerir ese alimento. ¿Por qué les digo esto? Porque les dije recién que el estómago no se va a mover por 20 a 30 minutos. Así que no vamos a poder digerir todo el alimento todavía. Solo el que esté en contacto con la pared se va a digerir. ¿Por qué a mí me interesa que sepan esto? Quiero que piensen, ya lo vamos a estudiar, pero quiero que piensen cuando estudiaron digestión en bioquímica. Cuando estudiaron en nutrición y la digestión de los alimentos, quiero que recuerden algo que les dijo la doctora Heward. La doctora Heward seguramente cuando estaban hablando de digestión de hidratos de carbono en la boca, vamos a poner un ejemplo. La saliva, recuerden ustedes que tiene una alfa-amilasa que digiere el almidón. Pero la digestión en la boca va a durar lo que dure la masticación. Seguramente la doctora Heward les dijo que en el estómago se sigue digiriendo por la saliva, por la enzima de la saliva, este almidón. La pregunta es, a continuación seguro la doctora Heward les dijo, bueno, estas enzimas actúan a pH más alcalino. Entonces uno queda pensando, ¿cómo puede ser que la alfa-amilasa continúe actuando en el estómago si en el estómago hay pH ácido? Bueno, por esto que les estoy contando. Recuerden, al principio el alimento todavía no se va a mezclar, así que piensen que el alimento que yo recién comí, que tiene saliva, que tiene alfa-amilasa, se va a ubicar en el centro del estómago. Todavía, por 20 a 30 minutos, no va a entrar en contacto con el jugo gástrico. Y por lo tanto, las enzimas de la saliva pueden seguir actuando un tiempo más. ¿Tá? Justamente por esta ubicación que les estoy contando, fíjense. Imagínense el alimento que ustedes recién comieron. Llega y se ubica en el centro del estómago. Como todavía no hay mezcla y no va a haber por 20 a 30 minutos, ese alimento que está en el centro del estómago todavía no entra en contacto con el jugo gástrico. Por lo tanto, esa enzima de la saliva va a poder seguir trabajando un tiempo más, hasta que comiencen los movimientos de mezcla en el estómago. Una vez que comienzan los movimientos de mezcla en el estómago, ahí sí, se van a inactivar las enzimas de la saliva. Pero mientras tanto, en estos 20 a 30 minutos que les nombré acá, el alimento del centro no se mezcla con el jugo gástrico, las enzimas de la saliva pueden seguir actuando sin problemas. Les digo esto para que vean por qué es importante saber la ubicación de los alimentos. A ver, preguntitas. María Eugenia, lo del anillo de constricción dijimos que era la relajación, anillo de constricción y relajación receptiva, es peristaltismo como estudiamos en la clase anterior. ¿Está? Así que anillo de constricción en la pared del esófago desplaza el alimento hacia el estómago, pero para eso hay que abrir el esfínter esofágico inferior, por lo tanto el esfínter se relaja gracias a las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach y ahí llega el alimento al estómago. ¿Está? ¿Sí? Decime. Se me cortó justo cuando empezó, se me cortó la clase por el Perfecto. internet. Ahí estoy. Perfecto, buenísimo. Entonces, eso era, ¿está? Anillo de constricción, como ya vimos en la clase anterior, por arriba del alimento, ¿está? Relajación receptiva por debajo. La única diferencia de lo que dije hoy a la mañana es que ahora la relajación receptiva ocurre en el esfínter esofágico inferior, que ya va a dejar de tener un tono de 20 milímetros de mercurio, una presión porque ya no tiene tono muscular, ya que las enzimas, las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, relajan este esfínter, ¿está? Y por eso el alimento llega al estómago. El alimento que va llegando se ubica en el centro del estómago y me va desplazando hacia afuera al resto del contenido. Así que el alimento que está en el centro todavía no se va a digerir, por lo menos durante 20 a 30 minutos. Luego de 20 a 30 minutos, ahí sí va a comenzar la mezcla, que ya la vamos a estudiar en un ratito. ¿Ah? A ver. Y les comenté por qué les enseño esto, o sea, qué tiene de importante. Para que ustedes recuerden cuando estudiemos saliva, pero mejor dicho, cuando estudiemos digestión de hidratos de carbono, que las enzimas digestivas de la saliva pueden seguir actuando en el estómago. ¿Tá? Pero ya lo vamos a estudiar a esto. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Perfecto. Ahora, la pregunta es,
¿Por qué cuando el alimento llega al estómago, el estómago no se mueve? Bueno, el tema es el siguiente. Cuando el alimento llega al estómago, el estómago se estira. Al estirarse, se activan receptores de distensión que están en la pared del estómago y esto me va a generar reflejos. Todos los reflejos que les voy a contar van a ocurrir al mismo tiempo, ¿tá? Pero bueno, son diferentes tipos de reflejos. Por ejemplo, ustedes ya conocen de nombre o más o menos les expliqué, por ejemplo, el reflejo gastrocólico, por ejemplo. Ahora tenemos que ver más en detalle. Vamos a hablar de un reflejo, por ejemplo, que se llama reflejo vago-vagal. Entonces, por el reflejo vago-vagal que les voy a enseñar ahora, es por eso que el estómago en principio queda como inhibido y no comienzan los movimientos de mezcla. Así que, como les dije, llega el alimento al estómago, como ven acá en el dibujito que hicimos hace un rato, llega el alimento al estómago por la relajación receptiva, ¿no es cierto?, que tiene el esfínter esofágico inferior. Una vez que llega el alimento al estómago, el estómago se empieza a distender por todo ese alimento y me va a desencadenar reflejos. Bueno, ¿cuáles son los reflejos que les tienen que explicar el profe acá? Esto es lo que a él le gusta mucho que expliquen en los orales, como yo les dije. Uno de los primeros reflejos es el reflejo vago-vagal. ¿Por qué se llama así? Porque el impulso nervioso sensitivo va por el vago y la respuesta motora vuelve por el vago, por el par 10. Les puse acá al lado, para que no se olviden, que este es un reflejo inhibidor. ¿Cuáles son las funciones de este reflejo? ¿Para qué sirve el reflejo vago-vagal en el estómago? Para evitar el vaciamiento gástrico temprano. ¿Por qué? Piensen qué pasó en el esófago cuando llegó el alimento y el esófago se estiró. Si ustedes se acuerdan, cuando el alimento llega al esófago, el esófago se estira e inmediatamente hace peristaltismo, ¿no es cierto? Inmediatamente transporta el alimento. Ahora les pregunto, ¿yo quiero que el alimento llegue al estómago, que el estómago se estire y se vacíe? No, eso yo no quiero que pase en el estómago. ¿Por qué? Porque yo en el estómago quiero que el alimento se quede unas horas para que se digiera. Entonces, este reflejo sirve para evitar que a medida que el estómago se va estirando, evitar que se contraiga con fuerza y que se vacíe. Eso es lo que yo no quiero. Entonces, una de las funciones, como les dije, es evitar el vaciamiento gástrico temprano. Quiero que el alimento se quede ahí un tiempo, luego que ocurra el vaciamiento. Evitar el reflujo gastroesofágico, ¿tá? Porque justamente vamos a evitar que aumente mucho la presión en la luz gástrica. Y después, permitir el almacenamiento de alimentos y su digestión. Al evitar el vaciamiento gástrico y al evitar que el alimento vaya hacia el esófago, el alimento se queda más tiempo en el estómago y se digiere mejor. Entonces, ¿cómo sería este reflejo vago-vagal? Entonces, a medida que va llegando el alimento, el estómago se distiende. Esto me va a activar receptores de distensión que están ahí en la pared del estómago y se genera una señal sensitiva o aferente que va a viajar por el par 10 hacia el bulbo rápido. Más específicamente, hacia el núcleo del tracto solitario. Las neuronas del núcleo del tracto solitario van a producir una respuesta, es decir, una señal motora o eferente que va a volver al estómago también por el mismo par 10. La cual, como les dije hace un rato, esta señal motora o eferente va a ser inhibidora. Es decir, va a provocar la relajación del estómago. Eso, si el estómago se relaja aún más, me disminuye la presión en la luz gástrica y evitamos que el estómago se vacíe de manera temprana. Apliquen la misma información que estudiaron en cardio, por ejemplo. En cardio, ¿qué pasaba con la cámara cardíaca cuando se relajaba el ventrículo? Por ejemplo, relajación isovolumétrica. Al relajarse el ventrículo, bajaba la presión en su interior. ¿Está? Al relajarse los pulmones, por ejemplo, bajaba la presión en su interior. Es lo mismo. Bueno, acá también. Este reflejo vago-vagal lo que hace es relajar la pared del estómago. Si se relaja el estómago, baja la presión que había en su interior. Esto le va a permitir almacenar mucho más alimento y sin vaciarse rápido. Así que, a diferencia del esófago, vuelvo a repetir, el esófago cuando llega el alimento, me distiende el esófago y el esófago ¿qué hace? Se contrae. Por eso el alimento dura segundos en el esófago. Ahora, el estómago,
Cuando llega el alimento, el estómago se estira, y en vez de contraerse, por este reflejo vagovagal, se relaja aún más, y me permite almacenar mucho alimento sin que aumente tanto la presión en el estómago. Obviamente, si el estómago está relleno con 1,5 kilos de alimento, ahí sí. Por más que queramos hacer reflejo vagovagal, estamos rellenos. Y sentimos a veces esa presión en el estómago de tan lleno que estamos. Pero bueno, al principio, el reflejo vagovagal funciona perfecto, ¿no? Eso por un lado. Al mismo tiempo, al distenderse la pared del estómago, como les dije acá, otro de los reflejos que se va a desencadenar a partir del, aparte del vagovagal, va a ser el gastroilial. ¿Está? Recuerden, tenía nombre de 2 órganos, por lo tanto, ya sé que la señal sensitiva se origina, el estímulo se origina en el primer órgano, la respuesta en el segundo órgano. Fíjense que la señal va de un órgano que está más arriba a uno que está más abajo, así que sé que es estimulador. Para eso les sirve todas las generalidades que yo ya les expliqué. Para que entiendan, por ejemplo, el vagovagal sí, no lo habíamos visto antes, así que no se van a acordar. Pero los que tenían nombre de 2 órganos, ustedes saben las características que tienen. Recuerden que esto lo vimos como reflejos que salen del tubo digestivo, van a ganglios prevertebrales y vuelven al tubo digestivo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo vamos a detallar mejor nada más, pero ya lo sabemos, ya sabemos la teoría de este reflejo. Entonces, por eso les digo, al mismo tiempo que se origina el reflejo vagovagal, o sea, llega el alimento, se estira el estómago. Esto me va a enviar una señal por el par 10 para este reflejo, y al mismo tiempo, fíjense, se va a generar una señal sensitiva o aferente que va a ir hacia los ganglios prevertebrales. Las neuronas de los ganglios prevertebrales van a elaborar una respuesta, es decir, una señal motora o eferente que va a volver al tubo digestivo, pero al ilion. La señal se originó en el estómago, va a ganglios, después vuelve al ilion. Y acá les puse que era un reflejo estimulador. ¿Qué significa estimulador? Que va a estimular el vaciamiento de algún órgano. Es decir, en este caso el ilion. Entonces, se estimula el vaciamiento del ilion. Recuerden qué significaba eso. Que las neuronas estimuladoras tendrán que actuar en un lugar y las inhibidoras en otro. ¿Ah? Las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, que recuerden ustedes que liberan acetilcolina y sustancia P, van a contraer la pared del ilion. Pero ¿qué tengo que hacer con el esfínter que me separa ilion de colon? Lo tengo que relajar, porque si yo contraigo todo, no va a haber vaciamiento. Entonces, contraigo pared, relajo esfínter. Esto siempre es así. Así que las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach producen la contracción de la pared del ilion. Las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que liberan noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, relajan el esfínter iliocecal. O sea, el esfínter que me separa el ilio del ciego. El ciego, recuerden que es colon. Así que, dicho de otra manera, cuando llega alimento al estómago, el estómago envía una señal al ilion para avisarle que se vacíe. Le dice, che, vacíate porque en unas horas te va a llegar más alimento. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que lo mismo va a pasar con el colon. Así que en un ratito les voy a mostrar el reflejo gastrocólico. ¿Está? El reflejo gastrocólico habrán visto que el profe lo nombra siempre. ¿Ya? Entonces, el estómago cuando se llena de alimento envía una señal al ilion para decirle, che, anda vaciándote porque en unas horas te va a llegar más alimento. Le envía una señal al colon para decirle, che, anda liberando tu contenido porque en unas horas te va a llegar más alimento. ¿No? Eso básicamente es lo que ocurre, pero bueno, es una comunicación entre órganos, como yo les decía, pero en forma de reflejo, así se van a comunicar. Entonces, al mismo tiempo que se originó el reflejo vagovagal para que el estómago se relaje, el reflejo gastroilial para que el ilion se vacíe, también se origina el reflejo gastropólico. Recuerden, nuevamente tiene nombre de 2 órganos, el estímulo se origina en el primer nombre, la respuesta en el segundo nombre, si es un órgano si la señal va de un órgano que está más arriba a uno que está más abajo, el reflejo es estimulador. ¿Ya? Esas son las generalidades que traten de no olvidarse porque así no se olvidan el reflejo, que es lo más importante. Porque la historia es siempre la misma. Vamos a ganglio, de ganglio vuelve la respuesta hacia el segundo órgano,
neurona estimuladora hace una cosa, inhibidora hace otra. O sea, siempre es así, la misma historia. Cambia algunas palabras nada más que tenemos que contar. Entonces, al distenderse el estómago, cuando llegó el alimento, ¿ah? Dijimos, se envió una señal por el par 10 al núcleo del tracto solitario, al bulbo. Al mismo tiempo, se envió una señal a ganglios prevertebrales, que después fue a ilion. Bueno, en el reflejo gastrocólico, al distenderse el estómago por el alimento, se origina una señal sensitiva o aferente que también va a los ganglios prevertebrales. Las neuronas de los ganglios prevertebrales elaboran una respuesta, es decir, una señal motora o eferente, que vuelve al tubo, pero esta vez vuelve al colon. Esa señal, fíjense que va a ser estimuladora, como les puse acá en color verde. Así que, estimuladora significa que va a producir el vaciamiento del colon. En realidad, vamos a estudiar que el colon tiene movimientos en masa. Ya les voy a explicar eso después. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Esta señal motora estimuladora que llega va a hacer que las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, que liberan acetilcolina y sustancia P, contraigan la pared del colon, o sea, inicien los movimientos en masa del colon. Les adelanto, los movimientos en masa son parecidos a los peristálticos, pero no son iguales, ¿verdad? O sea, por ahora es parecido a uno peristático, o sea, me va a desplazar alimentos. Con eso, les digo eso por ahora. Las neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que liberan noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo, van a producir relajación receptiva. Así que algo parecido a un movimiento peristáltico empuja el alimento. En realidad sería ya la materia fecal porque estamos en colon. ¿Ah? Al mismo tiempo, otra parte del colon se relaja para que esa materia fecal se vaya a desplazar. ¿Ah? Estos movimientos en masa, que nosotros vamos a hablar en un rato, terminan haciendo que la materia fecal llegue al recto. Y cuando la materia fecal llega al recto, ahí nos da ganas de ir al baño. Se va a estimular el reflejo de la defecación. Entonces, no sé si alguna vez les pasó, a mí, yo tengo, mi hermano se ríe, porque yo tengo una regularidad intestinal soy un reloj, digamos. Por ejemplo, yo a la mañana temprano me levanto, pónganse, yo me levanto a las 6:30 o 7 para que demos las clases. 20 minutos después, bueno, yo voy, tomo agua, 20 minutos después yo voy al baño. ¿Está? ¿Por qué? Si yo tomo agua, piensen qué pasó. Si yo tomo agua, se distendió mi estómago, ¿no es cierto? Al distenderse el estómago, se origina este reflejo gastrocólico, que hace que comiencen los movimientos del colon y nos dé luego ganas de ir al baño cuando la materia fecal llega al recto. Por ejemplo, yo almuerzo al mediodía, y ahí es donde más se nota. Almorzamos al mediodía. 20 minutos, 30 minutos después me da ganas de ir al baño. ¿Por qué será? Si yo recién comí, ¿por qué ya tengo ganas de ir al baño? Obviamente que si estoy yendo al baño no es para eliminar ese de la comida que comí recién, obviamente que no. Pero ¿por qué al comer nos da ganas de ir al baño? Y bueno, porque al distenderse el estómago se origina este reflejo gastrocólico que hace que nos dé ganas de ir al baño. ¿Está? Así que fíjense qué interesante. Nos pasa todo el tiempo. Sin embargo, bueno, ahora ya sabemos por qué. Por ejemplo, mi hermano, uno de mis hermanos cuando era chico, ahora ha tenido 10, 12 años, comía un plato de comida y se iba al baño, le daba ganas. Claro, se ve que su reflejo gastrocólico era muy potente, así que en minutos comía un plato de comida y le daba ganas de ir al baño. Así que ahí después volvía y seguía comiendo. ¿Ah? Se ve que tenía un reflejo gastrocólico muy potente. Hay personas que no lo tienen tan potente, pero bueno, es cuestión de educar a los intestinos, como yo digo. Por eso siempre digo, si les da ganas de ir al baño, tienen que ir al baño, no tienen que aguantar, porque eso hace que los intestinos tengan un horario y uno tenga la vida más ordenada. ¿No? Así que bueno, el reflejo gastrocólico se ve mucho. ¿No? Entonces, vamos a repetir lo que dijimos hasta ahora. Llega el alimento al estómago. Por 20 a 30 minutos el estómago no se va a mover, sin embargo, incluso se relaja más y permite que llegue más alimento. ¿Por qué el estómago no va a iniciar los movimientos de mezcla todavía? Por el reflejo vago-vagal. Al mismo tiempo, el ilion va a empezar con movimientos para vaciarse. Esto va a ocurrir por el reflejo gastroiliar. Y al mismo tiempo, el colon va a comenzar con sus movimientos en masa
son parecidos a los peristálticos para empezar a vaciarse, ¿no es cierto? Bueno, todo por el alimento que llegó y me distendió el estómago. Ahora, vamos a suponer que pasaron los 20 a 30 minutos. Ya pasó ese tiempo. Recién ahí, pasados los 20 a 30 minutos, comienzan los movimientos del estómago. Puede pasar en el oral que el profe, ustedes entren y directamente le diga, háblame de los movimientos del estómago. Y le van a hablar directamente de esto. ¿Tá? Por ejemplo, van a estar hablando de los movimientos del estómago y les va a decir, ¿y el esófago? ¿Qué movimientos tenía? ¿Y te acordás cuáles tenía el intestino delgado? Entonces, siempre sepan todos los tipos de movimientos que tiene cada uno de los órganos que vamos a estudiar. Así que repasemos. El esófago, dijimos que no tenía movimientos de mezcla, solo tenía movimientos de propulsión de tipo peristálticos. ¿Tá? Hasta ahí llegamos hasta ahora. Fíjense ahora el estómago. El estómago, fíjense que tiene los dos tipos de movimientos, ¿tá? Movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Por primera vez vamos a ver qué es un movimiento de mezcla. ¿Tá? Entonces, comencemos primero por los movimientos de mezcla, que son los que aparecen primero. Estos son los que aparecen 20 a 30 minutos después de la llegada del alimento. O sea, terminó el reflejo vago-vagal y comenzaron estos movimientos de mezcla. Fíjense lo que dice acá. Estos movimientos de mezcla se originan a partir de las ondas lentas. Entonces recuerden, nosotros en segunda era, cuando vimos músculo liso, estudiamos que el tubo digestivo, el músculo liso del tubo digestivo, tiene ondas lentas. Recuerden que las ondas lentas eran variaciones lentas del voltaje que tenían una altura de 5 a 15 milivoltios. Así que nunca por sí solas alcanzaban el umbral. Dependiendo en qué parte del tubo estábamos, tenían una frecuencia. Por ejemplo, en el estómago vamos a ver ahora que tiene 3 por minuto. En el duodeno tienen 12, yeyuno, ilion, 8, 9. Eso es lo que habíamos visto. Acuérdense que estas ondas lentas eran producidas por las células intersticiales de Cajal o marcapasos eléctricos del tubo digestivo. Fíjense todo lo que ya saben acerca de estas ondas lentas. Bueno, eso que estudiamos en digestivo es lo que vamos a ver acá. ¿Ven? Entonces, estos movimientos de mezcla se van a originar a partir de ondas lentas. Acuérdense que las ondas lentas no eran potenciales de acción, a no ser que alcanzaran el umbral. Por sí solas, recuerden que no llegaban. O sea, solo con la estimulación de las células de Cajal no íbamos a alcanzar el umbral en este tipo de células. ¿Está? Recuerden que las ondas lentas tenían una frecuencia de 3 ondas lentas por minuto, o como dice el Guyton, cada 20 segundos hay una onda lenta. Y bueno, en un minuto son 3, es lo mismo. Entonces, 3 por minuto o una onda lenta cada 20 segundos. Al Guyton le encanta alargar las oraciones. Así que recuerden que estas ondas lentas por sí solas no alcanzaban el umbral. Pero si a esa onda lenta yo le sumaba un estímulo adicional, como ya sabemos que puede ser el estímulo mecánico, nervioso o humoral, sí alcanzaban el umbral, y recuerden que ahí producían potenciales de acción en espiga a partir de ondas lentas. ¿No? Recuerden que los potenciales de acción en espiga a partir de ondas lentas eran de 3 a 10 espigas seguidas. ¿No? Cuanto más potente el estímulo, en este caso la distensión, por ejemplo, más espigas íbamos a tener. Así que, por las dudas, repasen ese tipo de potenciales de acción porque lo tenemos acá en tubo digestivo. Entonces, estas ondas lentas más el estímulo adicional, que fue, por ejemplo, la distensión del estómago por el alimento, me va a provocar pequeñas contracciones en la pared del estómago, que si tenemos que decir su característica, son débiles. O sea, comparadas con los movimientos de propulsión, que vamos a ver en un rato, son como ondulaciones leves de la pared del estómago. ¿Está? Dicho de otra manera, es como, no hay un anillo que se contrae potente, no, es como si la pared del estómago hiciera como pequeñas olas, podría ser. ¿Tá? Obviamente, estas ondulaciones me van a desplazar el alimento. Otra característica que tienen estos movimientos de mezcla es que se originan de la mitad del estómago y van, o sea, está bien, son movimientos de mezcla, pero van propulsando, van empujando el alimento hacia el píloro.
Estos movimientos solamente van a ser producidos por el sistema nervioso entérico. Solo por el plexo de Auerbach van a durar más o menos 1 hora y recién ahí van a aparecer los movimientos de propulsión. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que el profe quiere saber? El profe quiere saber cómo se llama este movimiento de mezcla. El movimiento de mezcla en el estómago se llama retropulsión. ¿Tá? Retropulsión. Eso es lo que él quiere que ustedes le digan y que luego le explique. Entonces, movimientos del esófago, teníamos movimientos de propulsión de tipo peristáltico. Reflejo peristáltico primario y secundario. Perfecto. En el estómago tenemos movimientos de mezcla y movimientos de propulsión. Los movimientos de mezcla, el proceso se llama retropulsión. Los movimientos de propulsión se llaman bomba pilórica. Esos nombres tienen que decirle al profe cuando le hablen del tema, porque eso él quiere saber. ¿No? Entonces, es bastante fácil si miran el dibujito. Así yo lo entiendo mejor, por ejemplo. Miren esto entonces. Los movimientos de mezcla, como les dije, fíjense que se originaron en la mitad de la pared del estómago y como son estas ondulaciones, me van a ir desplazando el alimento hacia el píloro. ¿Qué es lo importante? Que el píloro en este momento está cerrado todavía. Entonces, fíjense, si el píloro todavía está cerrado, ¿qué va a pasar con este alimento? Se desplaza hacia la pared del píloro, choca contra el píloro cerrado y vuelve hacia atrás. Vuelve a ser desplazado hacia el píloro, choca contra el píloro y vuelve hacia atrás. Por eso se llama retropulsión. Quiero que se imaginen como un lavarropas. ¿Ven que en el lavarropas va y viene la ropa? Va y viene. Bueno, con el alimento pasa lo mismo. Entonces, el movimiento este de mezcla, ¿cómo hace para mezclar al alimento? Bueno, estas leves contracciones de la pared empujan el alimento hacia el píloro. ¿Va a haber vaciamiento? No, porque el píloro todavía está contraído, tiene tono muscular, así que el alimento choca contra el píloro y rebota y vuelve hacia atrás. Vuelve a ser desplazado hacia el píloro, choca contra el píloro cerrado y vuelve hacia atrás. Y así, imagínense, va y vuelve. Y de esa manera se va mezclando con el jugo gástrico, con las enzimas digestivas. ¿No? Acá les puse, por las dudas, cómo es el mecanismo. Lo pueden explicar con sus palabras, porque es bastante sencillo. Fíjense, en cuanto al mecanismo, por estas ondulaciones, por estas contracciones leves de la pared del estómago, el alimento es desplazado hacia el píloro, pero el píloro todavía está contraído. Fíjense que tiene tono muscular, así que su presión es de 70 milímetros de mercurio. Como el píloro está cerrado, está contraído, el alimento choca contra el píloro y vuelve hacia atrás. Por eso se llama retropulsión. Si el píloro estuviera abierto, sería propulsión, porque sería hacia adelante. Acá el alimento vuelve hacia atrás. Es desplazado hacia el píloro, vuelve hacia atrás. Y así se va mezclando. ¿Tá? Fíjense que en este momento, durante 1 hora más o menos, el alimento se va a ir mezclando con el jugo gástrico, con las enzimas digestivas, se va a ir digiriendo y se va a ir formando este puré, esta papilla semilíquida que es el quimo. ¿Tá? Por si lo leen en los libros, el agua, por ejemplo, puede llegar a pasar un poquitito, apenas pequeñas cantidades hacia el duodeno. Porque el agua, bueno, es bien líquida, todavía no es nada sólido. Así que puede ser que en los movimientos estos de mezcla, o también llamado retropulsión, algo de agua, un poquito, puede ser que vaya al duodeno. Pero lo que es alimento sólido, no va a poder pasar por el píloro casi cerrado. Va a chocar contra él y va a volver hacia atrás. ¿Tá? En eso consiste un movimiento de mezcla que dura más o menos 1 hora. Por ejemplo, el Guyton dice que los movimientos de mezcla duran el 20% de la estadía total del alimento en el estómago. Horrible el Guyton para esto. ¿Qué significa? Ya vamos a ver que el alimento más o menos está 6 horas en el estómago. El 20% de ese tiempo es 1 hora, así que es lo mismo. Entonces, llegó el alimento, 20 a 30 minutos no pasó nada, o sea, no se movió, todavía no comenzaron los movimientos para el reflejo vago-vagal. Luego de esos 20 a 30 minutos comienza la retropulsión, o sea, los movimientos de mezcla, más o menos durante 1 hora. No es que después no va a haber más, pero luego de esa hora, algo de papilla, digamos, algo de quimo se formó. Así que luego de 1 hora,
van a comenzar los movimientos de propulsión. ¿Tá? Los movimientos de propulsión son de tipo peristálticos, lo mismo que en el esófago, pero van a ser un poquito diferentes acá. ¿Tá? ¿Se acuerdan que en el esófago hablábamos de anillo de constricción, detrás del alimento? Bueno, parecidos son, pero hay que explicar algunas cositas más. Los movimientos de propulsión de tipo peristálticos del estómago son más potentes si los comparamos con los movimientos de mezcla. O sea, quiero que se imaginen, les muestro el dibujo. ¿Ven este dibujo acá? Esto era un movimiento de mezcla, ¿ven? Ondulaciones de la pared. En cambio, miren este dibujito, ¿ven? Esto es un movimiento de propulsión. ¿Ven que realmente es como un anillo repotente que me va a impulsar el alimento? ¿Está? Y el que estudiamos recién eran como pequeñas ondulaciones. Fíjense que el píloro está cerrado. Vamos a ver que en el movimiento de propulsión son anillos de constricción bien potentes que empujan el alimento. Y el píloro está abierto. Esa sería la diferencia ya. Pero, bueno, vamos a charlarlo mejor. Entonces, fíjense. Los movimientos de propulsión de tipo peristáltico son potentes comparados con los movimientos de mezcla. O sea, son verdaderos anillos de constricción bien potentes que me reducen la luz del estómago. Se nota la disminución del diámetro de la luz. Los movimientos de mezcla dijimos que se originaban en la parte media del estómago en adelante. En cambio, los movimientos de propulsión se originan en la parte más alta del estómago, o sea, desde el fondo se van desplazando hacia abajo, ¿tá? Se van desplazando hacia el píloro. Los movimientos de mezcla dijimos que solamente eran producidos por el plexo de Auerbach, por eso son más débiles. Ahora, si yo a Auerbach le sumo el parasimpático, recuerden que el parasimpático estimula mucho más a Auerbach, por eso van a ser como más potentes, ¿no? ¿En qué consiste un movimiento peristáltico en el estómago? Parecido a lo que dijimos en esófago, ¿eh? Anillo de constricción se va a formar detrás del alimento que está en el estómago y va a desplazar el alimento hacia el píloro. Acuérdense que este anillo de constricción potente que se forma en el estómago va a ser producido por las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach, que ya sabemos que liberan acetilcolina y sustancia P. Ahora, delante de donde está el alimento, o sea, en el píloro se va a tener que relajar. Así que la relajación receptiva va a aparecer delante del alimento, en la zona del píloro. Así que el píloro se va a relajar y su presión, su tono muscular, que generaba una presión de 70 milímetros de mercurio, ahora va a ser 0, ¿no? Porque el píloro está totalmente relajado. De esa manera, entonces tengo anillo de constricción que me está enviando el alimento hacia el píloro está abierto, de esa manera entonces el alimento va a pasar al duodeno. Recuerden que esta relajación receptiva va a ser producida por neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach, que sabemos que secretan noradrenalina, óxido nítrico y péptido intestinal vasoactivo. ¿Tá? Y acá está lo más interesante. ¿Cómo se llama este mecanismo de movimiento peristáltico que yo les estoy contando? Se llama bomba pilórica. ¿Por qué? Porque aunque el píloro está relajado, igual su luz es muy chiquitita, así que es como que los anillos de constricción tienen que empujar fuerte, digamos, al alimento para que pase por ese orificio pequeño, ¿no? Como que hay que bombear al alimento. Por eso se llama bomba pilórica. El píloro, aún relajado, tiene una luz muy pequeña. Así que el anillo de constricción tiene que ser repotente para empujar alimento a través del píloro, y el alimento como que sale como un chorro de quimo hacia el duodeno, ¿cierto? Por eso tiene nombre extraño, digamos. Entonces, los movimientos de mezcla del estómago, recuerden que estoy hablando de la retropulsión. Los movimientos de propulsión de tipo peristáltico del estómago se llaman bomba pilórica. ¿Tá? ¿Cuánto va a tardar el estómago más o menos en vaciarse en total de todo el alimento? Unas 6 horas. O sea, de una sola vez el estómago no se va a vaciar. Ya vamos a ver que es porque el duodeno también va a enviar señales hacia el estómago. Profe, Que se vacíe de una vez. ¿Sí, decimos? ¿a qué se lo denominaba bomba pilórica? A los movimientos de propulsión del estómago. O sea, retropulsión era esto, ¿no es cierto?
los movimientos de mezcla del estómago con todas las características que estamos viendo. ¿A qué se le llama bomba pilórica? A los movimientos de propulsión que generan el vaciamiento del estómago. ¿Por qué se le puso ese nombre de bomba pilórica? Porque el píloro, aunque esté relajado, igual tiene la luz muy chiquita, así que como que el alimento tiene que ser empujado para que pase por ahí. Píloro relajado igual no tiene mucha luz. Así que es como bombear alimento, entre comillas, a través de ese orificio tan pequeño. De ahí quedó el nombre, pero recuerden, retropulsión se está refiriendo a movimientos de mezcla del estómago. Bomba pilórica tienen que explicar los movimientos de propulsión de tipo peristáltico que tiene el estómago. Por eso, como dice acá, el alimento es bombeado a través de ese orificio tan pequeño que es el píloro hacia el duodeno. Por eso se llama bomba pilórica. ¿Cuánto va a tardar el estómago en vaciarse? Más o menos unas 6 horas. Y esto les va a servir para cuando ustedes estudien ahora en cuarto año semiología. ¿Por qué? ¿Se acuerdan por anatomía el espacio de Traube? El espacio de Traube, si ustedes se acuerdan, estaba más o menos en esta zona. Es decir, cuando nosotros revisábamos el pulmón del paciente, va a haber una zona acá, cercana al estómago, que se va a escuchar, si hacemos percusión, se va a escuchar diferente al resto. Se va a escuchar más timpánico, porque en el espacio de Traube es donde está el fondo del estómago, la cámara gástrica. Así que eso lo han estudiado en anatomía. Bueno, si una persona comió, ya dijimos hace un rato que el fondo del estómago va a estar lleno de alimento. El fondo del estómago está acá en el espacio de Traube. Entonces, cuando yo percuto, hago esta maniobra para ver cómo se escucha esa zona. Si el paciente está en ayunas hace más de 6 horas, se escucha como si estuviera hueco, ¿cierto? A eso se le llama timpánico. Se escucha como si golpearan una pared y estuviera hueca. Ahora, si el paciente comió y ustedes hacen la misma maniobra, se escucha más como si algo se estuviera lleno, si estuviera mate, se dice. Al golpear se escucha como que no está hueco esa zona. Es porque tiene alimento. Eso es lo normal. Ahora, imagínense esto. Si pasaron más de 6 horas, se supone que el estómago ya debería estar vacío. Ustedes hacen la maniobra y siguen escuchando que ahí hay alimento, significa que algo está mal, porque en 6 horas más o menos se tiene que vaciar el estómago. Así que si ustedes a las 8 horas hacen esta maniobra en el estómago, debería estar vacío. Si pasan 8 horas y el estómago sigue con ese ruido, puede ser que siga teniendo alimento, pero por algo no se vació el estómago, algún problema hay. O puede ser que haya un tumor ahí. Entonces, fíjense, es importante saber lo que estamos diciendo. ¿Cuánto tarda en vaciarse el estómago? ¿Para qué me sirve saber? Sí, como médicos lo tienen que saber. Entonces, todas esas cosas son importantes. Entonces, el profe les va a preguntar espacio de Traube ahora, pero les digo, luego de 6 horas, el fondo del estómago tiene que estar vacío. Tiene que tener aire nomás, no comida. Porque en 6 horas el estómago se vacía. Si luego de 6 horas sigue habiendo alimento ahí, o el paciente le mintió y sí comió, o hay un tumor, hay una masa que por eso parece que está lleno el estómago, o por algún motivo no se vació el estómago. Capaz hay alguna patología ahí que el estómago que no le deja vaciarse al estómago. Eso lo decidirán ustedes después cuando les toque ese tipo de paciente. Hay que revisarlo al paciente. Así que fíjense qué interesante que saber esto fisiológico para luego hacer el examen físico al paciente. La pregunta es, ¿por qué el estómago tarda 6 horas en vaciarse? Si luego de 1 hora ya comenzó el vaciamiento, ya comenzaron los movimientos de propulsión. Ustedes piensen esto. Imagínense que todo el estómago de una vez se vacía en el duodeno. Creo que ya les había dicho esto hoy a la mañana. Si todo el estómago de una sola vez se vacía en el duodeno, un órgano que tiene esta luz se vacía en uno que tiene esta luz. Físicamente es imposible. Imagínense que el duodeno se va a distender tanto que va a provocar un dolor terrible y se puede llegar a dañar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué el estómago tarda 6 horas en vaciarse? Porque cuando el duodeno se llena, va a enviar un reflejo al estómago para parar el vaciamiento. Entonces, ya les explico cuál es ese reflejo. Entonces, el estómago se vacía un poquito, comienza el movimiento, ¿no es cierto?, peristáltico.
Una vez que el duodeno se llena, le dice al estómago, para, aguantame un toque, ¿tá? Aguantar, que haga un poco la digestión. Entonces el estómago tiene que parar. Así que, mientras el estómago se para, sigue haciendo digestión. Después, de vuelta, comienza otra vez el movimiento peristáltico. Se vacía otro poco de alimento hacia el duodeno. El duodeno se vuelve a llenar y le envía otra vez la señal al estómago y le dice, para, aguantame otro poco. Déjame que haga digestión. Y así, de a poquito el estómago se va vaciando, porque cada vez que se vacía un poco, el duodeno lo inhibe, con un reflejo que ya les cuento. Después el estómago se vacía otro poco y ahí el duodeno le dice, no, para, aguantame. Y de vuelta el estómago deja de vaciarse, y así. Por eso tarda 6 horas. ¿Cómo se llama el reflejo que envía el duodeno al estómago? Entero, de intestino delgado, gástrico, que lo vamos a charlar enseguida. Pero básicamente esa es la explicación. Es muy interesante porque si lo piensan de esa manera, todos los órganos del tubo digestivo se comunican para que no haya vaciamiento. Así que acá está lo que les decía. Comparemos los dos dibujitos para que ya nos quede grabado en la mente. Movimientos de mezcla, fíjense, las ondulaciones son más leves, ¿ven? Más suavecitas, no es un anillo que me reduce la luz del estómago, píloro cerrado. Así que el alimento no se va a poder vaciar, choca contra el píloro cerrado y vuelve. Fíjense que el píloro está cerrado, me doy cuenta porque tiene su presión de 70 milímetros de mercurio. Esto se llamaba retropulsión. El alimento choca contra el estómago, contra el píloro, vuelve hacia atrás. Vuelve a chocar contra el píloro, vuelve hacia atrás. Y así, tac, 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 se va mezclando. ¿Ah? Ahora, si estoy hablando de movimientos de propulsión, veo este dibujo. Se ve que el anillo es más potente, ¿no es cierto? Anillo de constricción detrás del alimento, producido por las neuronas estimuladoras del plexo de Auerbach. Relajación receptiva por delante del alimento, o sea, en la zona del píloro. Fíjense que esto es producido por neuronas inhibidoras del plexo de Auerbach. Me doy cuenta que el píloro está relajado porque su presión es de 0 milímetros de mercurio, no de 60, no de 70. ¿no? Así que el alimento, sin problemas, es bombeado, digamos, hacia el duodeno. A esto se le llama bomba pilórica. No es otra cosa que los movimientos de propulsión, los movimientos peristálticos del estómago. Una vez que el duodeno se llene, le va a enviar una señal al estómago para que pare este vaciamiento. El estómago va a quedar quieto un tiempo hasta que se vuelvan a iniciar los movimientos. ¿no? Por eso tarda 6 horas. En un ratito vamos a continuar con movimiento intestino delgado. ¿no? Por ahora quiero que recuerden algo. Cuando el duodeno se llena un poquito, tiene una luz muy chiquita. Cuando se llena, le envía un reflejo inhibidor al estómago para parar este ambiente. Se inhibe todo esto. Un tiempo después, 20 minutos después, por ahí 30, vuelve a aparecer otra vez este reflejo, hasta que se vuelva a llenar otro poquito el duodeno. Y ahí el duodeno de vuelta le envía una señal al estómago y dice, para, aguantame un toque. ¿tá? Y así es lo que vamos a observar. Pero antes de seguir con los movimientos del intestino delgado, les tengo que contar otra cosa. Entonces, hasta ahora, ¿qué movimientos tiene el estómago? Movimientos de mezcla, movimientos de propulsión. Como pueden ver, estos movimientos que yo les estoy contando ocurren cuando el estómago está con alimento, o sea, cuando estamos en post-ingesta. Ahora, la pregunta es, si el estómago está vacío, si está en ayunas, ¿va a tener estos movimientos? Estos movimientos no, pero va a tener movimientos especiales que al profe le encanta tomar y que fue pregunta de examen escrito. No sé si le suena esta hormona, la motilina. Una de las preguntas de examen que hizo el profe. De las siguientes hormonas, ¿cuál se libera en situación de ayunas? De ayuno. Eso fue lo de ayuno prolongado, creo que era la pregunta, y decía, colecistoquinina, motilina, secretina, gastrina, no sé, ¿no? Entonces, hasta ahora, ¿qué movimientos tiene el estómago? Movimientos de mezcla, movimientos de propulsión, pero esos movimientos solo se producen en post-ingesta. En ayunas, ¿tiene algún movimiento el estómago? Sí. ¿Tiene algún movimiento? A esos movimientos que va a tener el estómago y el intestino delgado, le vamos a llamar complejo mioeléctrico interdigestivo. O sea, le pueden llamar SCMI. O me parece que el profe en su apunte usaba este segundo nombre. Sí, me parece que usaba el profe.
el CMM, complejo motor migratorio. O en vez de migratorio, a veces aparece como pongo acá por las dudas, migratriz. ¿tá? O migrante también. No se asusten, es todo lo mismo. ¿tá? Entonces, complejo mioeléctrico interdigestivo, complejo motor migratorio, o complejo motor migratriz, o complejo motor migrante, 18 nombres. Me parece que este nombre está en el apunte del profe, no importa. Cualquiera de los dos está bien. ¿tá? Entonces, en ayunas son estos movimientos que nosotros vamos a ver. Ya les doy ahora porque así después no nos olvidamos. Esto es lo que se llama contracciones de hambre. ¿tá? No sé si alguna vez les ha pasado, sobre todo si pasan muchas horas en ayunas, ¿vieron cuando uno siente dolor de estómago, una molestia? No llega a ser un dolor fuerte que me va a llevar al hospital, pero es como una molestia para que no... Y aparece cuando el ayuno, ya pasaron varias horas de ayuno. O parecen como los retorcijones. ¿Vieron cuando uno tiene problemas intestinales que siente como esos retorcijones? ¿Vieron ese dolor de estómago que nos da ganas de ir al baño? Bueno, dolor de estómago, no, dolor abdominal que nos avisa que tenemos que ir al baño. Bueno, algo así es lo que se siente para que tengan una idea. Entonces, este complejo mioeléctrico interdigestivo o complejo motor migrante es lo que llamamos contracciones de hambre, entre comillas. Este tipo de complejo aparece en situaciones de ayunos mayores a 9 a 12 horas. Los órganos que van a tener este complejo mioeléctrico son el estómago y el intestino delgado, y son producidos por la liberación de una hormona llamada motilina. Ese nombre, esa hormona, por favor, no se olviden. Por ejemplo, el mecanismo de acción receptor de la hormona no se conoce bien todavía, pero se sabe que la hormona se llama motilina, es una hormona parácrina, porque no es liberada a sangre. Esta hormona, esta motilina va a ser liberada por células enterocromafines del estómago y por células mucosas del intestino delgado. No se conoce exactamente su mecanismo de acción, lo que sí se sabe es que contrae a estos órganos. La pregunta es, ¿para qué nos sirve que existan estas contracciones en ayunas si no hay alimento? Bueno, una de las funciones que tiene este CMI es eliminar del estómago y del intestino delgado residuos de alimentos. O sea, algún alimento que me haya sobrado es como para limpiar el estómago y el intestino. Y que no quede ningún alimento ahí que se pueda llegar a pudrir o que pueda llegar a quedar trabado, tapándome algún esfínter. Es como para aclarar, el profe usó esta palabra una vez, es para aclarar la luz del estómago y el intestino. Aclarar sería limpiar. Otra de las funciones que va a tener es para evitar que las bacterias de la flora normal del colon suban al estómago y al intestino delgado. Entonces, lógicamente, les estoy diciendo, entonces tenemos que limpiar al estómago y al intestino. Y otra, por si alguna bacteria quiere subir, no, los movimientos van a ser descendentes para evitar que la flora normal del colon suba. Las bacterias tienen que estar en el colon y ahí nomás. La duración de todo un complejo motor migratorio es de 75 a 90 minutos. A estos 75 a 90 minutos, obviamente, no les estoy diciendo que los 90 minutos me va a doler el estómago, no. Esos 75 a 90 minutos lo vamos a dividir en 4 fases. Por ahí el profe pregunta choice esto. A las 4 fases las vamos a dividir así. Tienen el nombre en número romano. La fase 1 es la única que tiene como un nombre raro, que se llama fase de quiesencia. Piensen que quiesencia es como quietud. La fase 1 o fase de quiesencia es la que más dura, de 45 a 60 minutos, donde lo que ocurre es que empiezan a aparecer potenciales de acción muy leves en el músculo liso del estómago y del intestino delgado. Pero son contracciones como suaves, potenciales de acción que llevan a contracciones pero suaves, que no van a propulsar el alimento que esté ahí en la luz, el poco alimento que hay. En la fase 2 vamos a ver que tiene una duración de unos 30 minutos y ahí sí, comienza lentamente a aumentar la intensidad de las contracciones
en el estómago y en el intestino delgado. En la fase 3 va a tener una duración nada más de 5 minutos, y esta es la que nos duele, ¿no? En la fase 3 es cuando se alcanza la máxima intensidad de las contracciones. Ahí es donde sí se propulsa el poco alimento que haya quedado en la luz de estos órganos, en el estómago y en el intestino delgado. Y esto produce un dolor tipo cólico. Son como si fueran espasmos de músculo, que es lo que nosotros llamamos retorcijones de hambre. Pueden usar la palabra retorcijón, no hay ningún problema, así aparece en los libros. Si le preguntan al paciente cómo es un retorcijón, se siente como que alguien nos apretara, nos estrujara los intestinos o el estómago. Como que, es como el dolor, no es igual que el del infarto, pero el infarto es opresivo. Bueno, este es como es un dolor que va y que viene, a veces más fuerte, a veces se hace más suave. Eso es un dolor de tipo cólico. Va variando en intensidad y se siente como si nos apretaran o retorcieran los intestinos. Algo así lo explica el paciente. Por último, luego de estos 5 minutos, la última fase que nos queda es la fase 4, que va a tener una duración de 10 a 15 minutos. En esta fase comienza a disminuir la intensidad de las contracciones hasta que finalmente se fusiona con la fase 1. Por eso van a encontrar algunos libros que nombran 3 fases nomás. Fase 1, 2 y 3, y después volvemos a la 1. En cambio, en el apunte el profe nombra 4, yo también considero 4 que estuve leyendo. Fase 1 y la 4 son las más suavecitas. La fase 2 como intermedia, y donde sentimos verdaderamente el dolor es en la fase 3. Que es ahí donde se propulsa el alimento, sentimos este dolor tipo cólico, ¿tá? Y esto recuerden que lo va a producir la motilina, que es la hormona que se encarga de estimular, ¿no es cierto?, acá el músculo liso, para que tenga la contracción. Así que, pregunta de examen, algunas choice. No sé si en el oral preguntó esto, pero yo creo que, si mal no recuerdo, lo que pasa es que no me acuerdo si era en diciembre, a un chico le preguntó qué movimientos tenía el estómago en ayunas. Obviamente mezcla y propulsión no, pero sí tenemos este complejo motor migratorio. Bastante cortito, ven, esto es solo el tema. Perfecto. Ahora, hasta ahora yo les venía explicando que los movimientos que vimos en el esófago y en el estómago son peristálticos, y en el estómago peristálticos y de mezcla. Si ustedes se acuerdan, los reflejos que les conté hasta ahora, los peristálticos y los de mezcla, recuerden que son reflejos que no salen del tubo digestivo. Así que se cumple lo que habíamos llamado la ley del intestino, ¿no es cierto? Estos movimientos de mezcla y de propulsión siempre van en dirección boca-ano. Ahora la pregunta es, y ahí vamos a pasar al tema siguiente, ¿puede ser que los movimientos que estuvimos estudiando recién vayan al revés? Sí, pero no es fisiológico. Estoy hablando del vómito. En el vómito no hay peristaltismo, porque el peristaltismo hace que el alimento vaya desde la boca hacia el ano, ¿no es cierto?, en dirección boca-ano. En cambio, el antiperistaltismo es lo que va a ser al revés, y es lo que vamos a observar en el vómito, que es lo que vamos a estudiar ahora. A ver, preguntitas. La pregunta del profe que le hizo al chico, que no me acuerdo si era ahora en diciembre o el diciembre anterior, era, ¿qué el estómago tiene movimientos en ayunas? Esa fue la pregunta. Este chico le contestó bien igual. ¿El estómago tiene movimientos en ayunas? No hay casi alimento. No va a tener movimientos peristálticos ni de mezcla. Va a tener los movimientos producidos por la motilina. O sea, ahí le tienen que explicar el complejo motor migratorio. ¿Tá? Pero movimientos de mezcla y de propulsión no lo vamos a tener en ayunas. De nada, de nada. Perfecto. Así que, en una sola situación en el organismo no se cumple la ley del intestino, que me decía que los movimientos de propulsión y de mezcla tenían que ir en sentido boca hacia el ano. En el vómito, o también llamado emesis, va en sentido opuesto, este impulso nervioso. Por eso el vómito, tengan cuidado. El profe, hubo una gran discusión, me acuerdo el año pasado en la clase de él. ¿El vómito es fisiológico? No. El vómito no es un proceso normal que ocurre en el cuerpo. Ahora,
la causa del vómito no siempre es patológica. No sé si se acuerdan que en clase hubo como esa discusión en la clase del profe. Estaban discutiendo si el vómito era fisiológico o no. Obvio que el vómito no es fisiológico, porque se supone que el alimento yo lo tengo que comer y tiene que ir hacia el ano. No tiene que salir otra vez por la boca. Así que el vómito no es fisiológico. Ahora, ¿siempre que yo vomito significa que tengo una enfermedad? No. Hay veces que el vómito se realiza sin necesidad de que exista una patología. Pero esa es otra cuestión. El profe creo que les había dicho, a veces simplemente estoy lleno y al vomitar se me alivia esa plenitud que yo tenía luego de comer. ¿tá? Pero obvio que vomitar no es fisiológico, pero no siempre estoy enfermo por vomitar. Esa era como la cuestión que se discutía, me acuerdo en clase, que me comentaron los chicos. Entonces, hablemos del vómito o emesis. ¿Por qué les estoy hablando en estómago? Y justamente porque estos movimientos, estas contracciones que les voy a contar, vienen del estómago y de la primera porción del duodeno. Así que es un movimiento del estómago. Entonces, si ustedes le tuvieran que resumir al profe, ¿cuáles son los movimientos que tiene el estómago? ¿Ah? Postprandiales, o sea, ni bien como, tenemos lo de mezcla y los de propulsión. Si pasaron más de 9 a 12 horas de ayuno, complejo motor migratorio. Y después está este que no se produce siempre, que es el vómito de emesis. También vamos a ver movimiento en el estómago, pero no peristaltismo, sino antiperistaltismo. ¿ah? Así que tiene como varios tipos de movimiento el estómago. Así que, esperen que me tomo un matecito. El vómito o emesis, vamos a decir que es un reflejo, ¿ah? Es involuntario. O sea, nosotros no podemos decidir vomitar. Me van a decir, Hermi, pero hay personas que se meten el dedo en la garganta, el dedo se tocan la faringe para vomitar, pero eso no es voluntario. Con mi dedo, ¿tá? No lo hagan esto en casa, con el dedo nosotros nos tocamos la pared de la faringe, y ahí se estimulan las arcadas, que ya vamos a ver qué son, y probablemente vomitemos. Pero con mi corteza cerebral no es que yo digo, bueno, ahora voy a vomitar, y vomito. No, no se puede hacer, porque es involuntario, es un reflejo. Lo mismo, habrán visto, hay una prueba, que en realidad es una prueba médica, ya la vamos a estudiar en neuro. Hay una prueba que es con el bajalenguas, ¿no es cierto? Habrán visto, algunos médicos te dicen, abra la boca, saque la lengua, y nos toca el fondo de la faringe, el paladar, y eso nos da arcadas. Bueno, puedes eso llevar a vómito, pero no es algo consciente o voluntario. ¿no? Entonces, como les decía, el vómito o emesis es un reflejo, o sea, es completamente involuntario, y lo podemos definir como la expulsión forzada del contenido del esófago, del estómago y de la primera porción del duodeno. Y puede ser precedido por náuseas y arcadas. O sea, hay veces, antes de que el paciente vomite, se siente mal, ¿está? Y tiene arcadas, que ya vamos a ver qué son, ¿está? Pero hay en algunas patologías donde el paciente vomita sin tener náuseas y arcadas, ¿está? Generalmente ocurre cuando tiene hipertensión endocraniana, ¿está? Ahí vomita sin tener antes las náuseas y las arcadas, ¿está? Entonces, veamos primero, antes de ver el proceso, dónde se origina el vómito, es decir, cuáles son los centros nerviosos que producen el vómito. Sabemos que la corteza cerebral no es. ¿tá? Los centros del vómito que tenemos que estudiar son dos. Está el centro del vómito propiamente dicho y la zona gatillo quimio-receptora. Entonces, centros del vómito está el centro del vómito propiamente dicho y la zona gatillo quimio-receptora, como dice acá. ¿tá? ¿Qué es lo que pregunta el profe en el examen? El profe, por ejemplo, les va a dar una situación y les va a preguntar cuál centro se estimuló para producir el vómito. Entonces, vamos a hacerlo fácil. Todo lo que sea reflejo, lo que sea nervios, va a ir al centro del vómito propiamente dicho. ¿Por qué se van a acordar esto? Escuchen el otro nombre, zona gatillo quimio receptora. Entonces, todo lo que sea nervios, reflejos, ya les voy a mostrar, va al centro del vómito propiamente dicho. La zona gatillo quimio receptora justamente sensa sustancias químicas. Así que algún fármaco, por ejemplo, o alguna alteración de la sangre, de alguna sustancia química de la sangre,
es la que me va a activar la zona gatillo quimiorreceptor. Eso es para acordarse, ¿tá? Entonces, el centro del vómito propiamente dicho se localiza en la sustancia reticular del bulbo raquídeo y va a recibir muchas señales que lo van a activar. Fíjense, como yo les decía, una de las señales que puede recibir el centro del vómito propiamente dicho es de la zona gatillo quimiorreceptora. Entonces, la zona gatillo ya les voy a contar enseguida que sensa sustancias químicas, y si alguna sustancia química la activa, envía una señal sensitiva a el centro del vómito, ¿no? La zona gatillo, enseguida la vamos a ver, se encuentra ubicada en el piso del cuarto ventrículo, más específicamente en el área posterior. De la corteza cerebral también puede ir una señal hacia el centro del vómito, pero no, como yo les dije, no de forma voluntaria para yo decir, bueno, voy a vomitar, no. Sensaciones que vienen de la corteza cerebral, por ejemplo, el miedo o el dolor. Hay personas, vamos con un ejemplo fácil, personas que tienen dolor abdominal, por ejemplo, dolor por una litiasis, un cálculo biliar, un cálculo renal, habrán visto que vomitan. Personas con miedo muy extremo también, en las películas, por ejemplo, personas que tienen mucho miedo vomitan. Bueno, esas señales vienen de la corteza, pero son tipos como de sensaciones que tiene el paciente. Puede ser que la señal sensitiva que llegue hasta este centro del vómito propiamente dicho, venga de centros extravulvares, como por ejemplo, puede ser el olfato. El olfato, recuerden, si nosotros estamos oliendo un aroma muy desagradable, ya vamos a estudiar en la parte de saliva todo lo que es olfato. Hay receptores en el bulbo olfatorio que van a activarse cuando detectan un olor muy feo, digamos. La señal va a viajar por el par craneal número 1, ¿está? Y se va a dirigir a la corteza. Y desde la corteza cerebral se va a estimular el centro del vómito. Entonces, cuando nosotros olemos lo más clásico, olor a materia fecal, olor a cadáver, es lo más común. Ahora, el resto de los olores depende de cada uno. Por ejemplo, vamos a suponer, ustedes huelen jazmín. A uno de ustedes el jazmín le encanta. A mí, por ejemplo, yo huelo jazmín y me da náuseas, me da ganas de vomitar. Así que el olor a materia fecal y el olor a cadáver es horrible para todos, ¿está? Excepto que tengan un trastorno psiquiátrico, ¿está? Pero después, el resto, hay personas que el olor a gasolina les gusta. Hay otras personas que el olor a gasolina les da náuseas. Así que el resto de los aromas depende de cada uno, de las experiencias personales. Pero bueno, vamos a poner un olor desagradable, me activa los receptores del bulbo olfatorio, ¿tá? Los receptores que tengo en la nariz, la señal viaja por el par craneal número 1 hacia la corteza cerebral y desde la corteza hacia el centro del vómito. Lo activo. Estoy hablando del centro del vómito propiamente dicho. Puede ser que veamos algo que nos causa mucha impresión. ¿Ah? Al ver algo que nos causa mucha impresión, no sé. Bueno, nosotros médicos, digamos, hay cosas que ya no nos causan impresión, pero imagínense otra persona, ve a alguien que se fracturó. No sé, para esa persona eso es muy desagradable. Eso que se vio, recuerden que es captado por la retina, por los conos y bastones de la retina, viaja por el par craneal número 2 hacia la corteza cerebral y desde la corteza se estimula el centro del vómito. Puede ser que en el oído surja el estímulo. Por ejemplo, recuerden que en el oído, en el laberinto del oído, dentro del oído interno, tenemos ciertos líquidos que se van a mover dependiendo en qué posición estemos. Vamos a poner un ejemplo. Una persona que está en una montaña rusa y que la montaña rusa cada vez nos hace cambiar de posición. Bueno, ese movimiento tan rápido de ese líquido que está en el oído interno puede activar los receptores. Se va a originar un impulso que viaja por el par número 8 hacia el cerebelo, que recuerden que el cerebelo también controla el equilibrio, y de ahí hacia el centro del vómito. Entonces, yo, por ejemplo, a mí todo lo que sea adrenalina, le digo yo, todo lo que sea montaña rusa, tirolesa, paracaidismo, todas esas cosas a mí me gustan. Hay personas que se suben a una montaña rusa y vomitan, por esto que les estoy contando. Eso depende, por lo que les decía, de cada uno. O si no, acá está lo que hace el médico cuando nos revisa la boca, la compresión de la faringe. Entonces, aquellas personas que tienen bulimia
¿tá? Las personas bulímicas son aquellas que tienen una patología, obviamente, que se pegan atracones de comida. Después van al baño, se meten el dedo en la garganta, decimos nosotros, y ahí vomitan. ¿Qué es lo que están haciendo estas personas que tienen bulimia al colocarse el dedo en la garganta? El dedo toca la faringe, ¿tá? La faringe, el paladar que rodea la entrada de la faringe, ¿tá? O tocar la pared posterior de la faringe también nos da náuseas, desencadena este proceso. El médico, como les dije hace un rato, con el bajalenguas, prueba esto, ¿está? Si a nosotros nos da arcada, cuando el médico nos toca con el bajalenguas está bien, porque está probando entonces este par craneal que es el par 9. ¿tá? Desde el par 9, este estímulo al comprimir la faringe viaja hasta el núcleo del tracto solitario, y de ahí estimula el centro del vómito. Así que, causas de vómito, como vemos hay muchas. Puede ser el miedo, el dolor, algo horrible, algo desagradable que olemos, que vemos, cambios en la posición del cuerpo, que activa el oído interno, cambios bruscos, ¿no es cierto? Compresión de la faringe. Acá está relacionado con digestivo, por ejemplo, fíjense. Pueden haber señales que vienen desde el tracto gastrointestinal, desde el tubo digestivo, por ejemplo, la distensión excesiva de algunos órganos. Imagínense, distensión excesiva del intestino por gases, por ejemplo, o porque un paciente tiene acumulada mucha materia fecal, distensión excesiva. Imagínense, distensión excesiva de la vesícula biliar por los cálculos, no sé, irritación de algún órgano, por ejemplo, tengo una gastritis, ¿tá? Una gastritis o una úlcera en el estómago, me está irritando, bueno, eso también puede ser una lesión en alguna parte del tubo digestivo. Por ejemplo, una úlcera puede ser una lesión por algún alimento, puede ser una obstrucción, como les dije, una bola de materia fecal que me está obstruyendo los intestinos. Todo esto me va a enviar una señal sensitiva o aferente por el par 10 hacia el centro del vómito propiamente dicho. O sea, causas de vómito estamos viendo un montón. Puede ser que la señal también venga, a ver, preguntitas. Dice Priscila, y desde el centro del vómito, ¿cómo sería tu pregunta? Y desde el centro del vómito, ¿qué significa? Si desde el centro del vómito llega alguna señal, no, todas las señales llegan hacia el centro del vómito propiamente dicho. Recuerden que todavía tenemos que hablar de la zona gatillo, que también es otro centro del vómito. ¿no? Hasta ahora son todas señales sensitivas que están llegando de diferentes áreas del cuerpo, sistema nervioso central, abdomen, fuera del abdomen. ¿no? Un montón de lugares están llegando todo hacia el centro del vómito propiamente dicho. Todavía no hablamos del otro. ¿no? No sé si esa era tu pregunta, Prisi. Puede ser que el estímulo llegue al centro del vómito, propiamente dicho desde el abdomen, pero fuera del tracto gastrointestinal. Por ejemplo, distensión excesiva de un uréter, por un cálculo. Imagínense, aparte de dolor, ¿no es cierto? Así que cálculos renales pueden generar ganas de vomitar, por supuesto. Peritonitis, o sea, una inflamación del peritoneo, que es la serosa que cubre el abdomen también. Una infección urinaria me da ganas de vomitar, claro. Todas estas lesiones o estos problemas que tiene el paciente hacen que se genere un impulso nervioso sensitivo que viaja por el par 10 hasta el centro del vómito propiamente dicho, ¿no es cierto? Bueno, este centro del vómito propiamente dicho es el que desencadena el reflejo del vómito que yo les voy a contar. Entonces, hasta ahora, fíjense, recibe todas señales sensitivas que son nerviosas y ahí desencadena los pasos del vómito que ya vamos a ver. Ahora, si ustedes se fijan acá, la zona gatillo quimiorreceptora, que es el otro centro del vómito, estimula a este. ¿no? Entonces, la zona gatillo quimiorreceptora, que les dije que estaba en el piso del cuarto ventrículo, en el área postrema, no tiene la capacidad de desencadenar el vómito, pero sí puede percibir sustancias químicas, captar sustancias químicas. Zona gatillo quimiorreceptora o zona desencadenante quimiorreceptora o zona gatillo disparadora, como el arma, zona disparadora quimiorreceptora. ¿no? Anoten por ahí si no se van a acordar. Esta zona no puede desencadenar, activar el reflejo del vómito.
lo que puede hacer es captar diferentes sustancias químicas y ahí enviar una señal al centro del vómito propiamente dicho. Que es como yo les dije acá, ¿ven? La zona gatillo es una señal aferente del centro del vómito propiamente dicho. Así que, ¿por qué se llama justamente quimiorreceptora? Porque detecta sustancias químicas, como por ejemplo la hipoglucemia, la hiperglucemia, la acidosis metabólica, el aumento de la osmolaridad plasmática, digamos todo en exceso, ¿no es cierto? Glucosa muy baja, glucosa muy alta, ¿ah? El pH en la sangre muy ácido, aumento excesivo de la osmolaridad plasmática. Fármacos pueden estimular esta zona. El embarazo, por ejemplo, donde los cambios hormonales generan las náuseas matutinas que tienen las embarazadas. ¿tá? Cualquiera de estas sustancias que active a esta zona va a hacer que esta zona gatillo quimiorreceptora envíe una señal al centro del vómito propiamente dicho. Y el centro del vómito propiamente dicho va a desencadenar el reflejo del vómito que vamos a ver ahora. Así que así sería la historia. ¿Y conocen, no sé si alguno de ustedes tiene, o ustedes, o algún conocido, conocen a alguna persona que les dé ganas de vomitar cuando viajan en colectivo? Seguramente conocerán a alguien. No sé si ustedes habrán visto que hay un fármaco, unas gotitas. Yo, dice Thais, seguramente Thais, no sé si tengo conocido que les pasa, y que toman algunas, vienen pastillitas o vienen algunas gotitas. Acá en Argentina, por ejemplo, hay un fármaco que se llama Dramamina, no sé si conocen, que si se toman esas gotitas unas 20, 30 minutos antes de viajar, el paciente no tiene náuseas. ¿tá? Bueno, Dramin en Brasil, dice Tai, exactamente, está en Argentina, no sé cómo será el nombre de la droga así comercial, pero es Dramamina. Bueno, la Dramamina lo que hace es, si nosotros las tomamos, inhibe la zona gatillo quimiorreceptora, porque por sangre llega la droga e inhibe la zona gatillo. Por lo tanto, no me da ganas de vomitar. Obviamente no podemos evitar todos estos otros reflejos que son nerviosos, pero lo químico por lo menos lo podemos evitar. Eso es lo que hace la droga. Cuando yo la tomo, se absorbe a sangre, llega hasta la zona gatillo quimiorreceptora y la inhibe. Y así por lo menos evitamos un poco las náuseas y los vómitos. ¿tá? Eso sería el mecanismo. Deja la gente. También. Perfecto, entonces. Pero acuérdense, resumiendo, el centro del vómito propiamente dicho recibe solo impulsos nerviosos y es el que va a desencadenar el vómito, el reflejo que les voy a contar ahora. La zona gatillo quimiorreceptora no puede desencadenar el vómito, pero sí puede captar sustancias químicas y una vez que las capta envía una señal al centro del vómito propiamente dicho y este produce el reflejo. Pero solo el centro del vómito propiamente dicho puede desencadenar el reflejo que yo les voy a contar ahora. ¿tá? Fíjense entonces, el reflejo del vómito va a tener como varias partes. Por ejemplo, tenemos las náuseas, luego vienen las arcadas y luego la emesis o vómito propiamente dicho. ¿tá? En el caso de las náuseas, no siempre vamos a tener náuseas. ¿tá? Hay pacientes, les pongo un ejemplo. ¿Se acuerdan que en cardio o en respiratorio hablamos de personas que tienen la presión intracraneal muy alta? La presión del líquido cefalorraquídeo es muy alto. Bueno, esas personas que tienen hipertensión endocraniana, ya lo vamos a hablar en neuro, puede ser que tengan vómito, pero sin tener náuseas ni arcadas, directamente vomitan. ¿Por qué? Porque la presión que tiene el líquido cefalorraquídeo tan alta comprime al centro del vómito y el paciente vomita directamente. Y el vómito, ¿saben cómo es? ¿Vieron la película El Exorcista? Que la nena vomita así verde y lejos. Bueno, verde no vamos a vomitar, pero el paciente que tiene hipertensión endocraniana vomita en chorro, vomita 1 metro más o menos lejos. O sea, parece que no existe eso, pero sí. Así que el vómito que ven en El Exorcista, así que es re largo, la verdad que existe. Se llama vómito en chorro, porque es 1 o 2 metros llega el vómito. Y es sin arcadas, por ejemplo, para que tengan una idea. Cuando estén en cuarto en semiología tendrán que analizar qué tipo de vómito tiene ese paciente, si vomita solo bilis, si vomita con alimento, si vomita sangre, si vomita en chorros, sin náuseas. Eso, bueno, uno lo va a analizar después como médico. ¿no? Pero bueno, el vómito del exorcista, no verde, si no me refiero a la distancia, es por aumento de la presión intracraneal. El paciente con
Por ejemplo, un paciente con meningitis puede tener la presión intracraneal alta y vomitar así, por ejemplo, para que tengan una idea. Sebastián me dice, ¿por qué hay personas que vomitan cuando tienen hambre? Puede ser, pensémoslo desde el punto de vista de ácido base. Una persona que está en ayuno prolongado produce muchos cuerpos cetónicos. Esto lo pone en un estado de acidosis metabólica. Y dijimos que la acidosis metabólica, vamos a ver acá, entonces vamos de vuelta. Vamos a suponer que la persona hace muchas horas que esté en ayuno, más de 12. El ayuno prolongado dijimos que hace que el cuerpo fabrique cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos en exceso en sangre nos ponen en una situación de acidosis metabólica. Y fíjense que acá está la acidosis metabólica como causa de que tengamos vómitos. Puede ser otra situación, desde el punto de vista químico puede ser una acidosis metabólica producida por muchas horas de ayuno. Vamos con la opción 2. ¿Por qué una persona que tiene hambre puede tener vómitos? Puede ser por el dolor, ¿ya? Recuerden que el dolor de estómago no es solo por una lesión, puede ser el dolor de estómago por las contracciones de hambre. Por ejemplo, a mí las contracciones de hambre, a mí no me duelen mucho, pero hay personas que ese dolor intenso que produce el hambre, pero estamos hablando de muchas horas, puede llevar a ganas de vomitar, ¿tá? También. Otras personas es porque en ayunas se secreta algo de jugo gástrico en el estómago y eso da acidez. Y la acidez en el estómago, la irritación, provoca ganas de vomitar también. O sea, pasa, no les pasa todo. A mí, por ejemplo, la verdad que puedo estar muchas horas sin comer y me duele la cabeza un poquito de último, que pasa muchas horas, pero nunca me suele dar ganas de vomitar. Es más, es algo que odio con todo el alma. Tener náuseas para mí es lo peor, ¿no? Pero bueno, así que, resumiendo, ¿por qué una persona cuando tiene hambre puede vomitar? Porque por el exceso de cuerpos cetónicos en sangre tienen acidosis metabólica. No es grave la acidosis metabólica, pero puede pasar por, dijimos, por las contracciones de hambre, generan dolor, el dolor puede dar ganas de vomitar, y por la acidez que hay en el estómago. La acidez también es un estímulo que genera irritación. ¿tá? Lo de la acidosis metabólica me va a activar a la zona gatillo quimiorreceptora y ella luego al centro del vómito. Ahora, los otros dos estímulos, como el dolor o la irritación, directamente, fíjense que como son estímulos nerviosos, me activan directamente a el centro del vómito propiamente dicho. Entonces, ¿cómo es el reflejo del vómito? Generalmente, excepto en algunas causas, generalmente comenzamos con náuseas. Si tenemos que definir a las náuseas, vamos a decir que es la sensación del vómito inminente. Si tenemos náuseas, decimos, uy, capaz que estoy por vomitar. A veces no vomitamos, pero sensación de vómito inminente, o podemos definir también como la sensación intensa y displacentera de asco a los alimentos. ¿no? Porque generalmente cuando estamos con náuseas no queremos comer, como que no quiero. ¿no? ¿Cuáles son las causas de las náuseas? O sea, ¿por qué ocurren las náuseas? Primero, la sensación que tenemos es por el enlentecimiento de los movimientos gástricos. Se vuelven más lentos, aumenta el tono del músculo liso del duodeno, ¿no? Entonces se enlentecen los movimientos del estómago, aumenta el tono muscular en el duodeno y empieza a ocurrir un antiperistaltismo. Es decir, yo les había dicho que los impulsos nerviosos en la pared del tubo digestivo tenían que ir en este sentido, de la boca hacia el árbol. Empiezan a ir al revés. ¿está? Es decir, antiperistaltismo o complejo contráctil antiperistáltico es lo mismo, o contracción gigante retrógrada es lo mismo. ¿está? Entonces comienza a haber contracciones en sentido ano-boca, o sea, desde el duodeno al estómago hacia arriba, ¿no es cierto? Todavía no va a haber expulsión de ningún contenido, solo las contracciones empiezan suavemente a hacer al revés. Es decir, los impulsos nerviosos del tubo digestivo comienzan a dirigirse en sentido ano-boca. Todavía no hay ningún... Entonces, esa sensación es captada por el hipotálamo, porque nosotros, todo cuando nos sentimos bien, felices, tristes, es captado por el hipotálamo. Así que toda esa sensación, el hipotálamo la capta y ahí nos empezamos a sentir mal. ¿tá? El hipotálamo percibe esa sensación. Aline dice, en la jaqueca, o sea, jaqueca sería la cefalea, ¿no es cierto? El dolor de cabeza, supongo que es eso.
¿Por qué tenemos vómitos? ¿Será por el dolor solamente? Depende cuál sea la causa de la migraña o el dolor de cabeza, ¿tá? En el caso de la migraña en sí es diferente a otros tipos de cefalea, otro tipo de dolor de cabeza. La migraña, dicen que, yo nunca la tuve, es el peor dolor de cabeza que hay. Es un dolor tan fuerte que sí. La migraña es el peor dolor de cabeza que hay. Y sí, es por el dolor. Ese dolor es tan, pero tan fuerte. Por lo que me comentan, yo nunca lo tuve, porque nunca tuve un dolor de cabeza así de horrible. Incluso el paciente hasta es sensible a la luz, a los sonidos, es horrible. Y bueno, el vómito es por eso, es un dolor muy fuerte. Sí, es horrible. Yo tuve un dolor, lo más fuerte dolor de cabeza que tuve es por un problema hormonal que yo tengo. Yo tengo la prolactina alta en sangre. Ya vamos a hablar de prolactina. Yo tengo la prolactina alta en sangre, por ejemplo, y eso genera dolores de cabeza, ¿no? Por ejemplo. Pero migraña yo creo que nunca tuve porque nunca estuve al borde de la muerte, así como comento. Si Flor dice que tiene migraña crónica y toma una pastilla llamada naproxeno, que sí. La migraña, por lo que me cuentan, obvio que vamos a vomitar, por lo que me cuentan, por el dolor ese tan horrible, sí, se estimula. En realidad, piensen que vendría de la corteza, ¿no es cierto? Todo lo que es miedo y dolores muy fuertes me van a estimular al centro del vómito propiamente dicho, ¿tá? Entonces, a continuación, vamos a tener a las arcadas. En el caso de las arcadas, vamos a decir que son movimientos espasmódicos con glotis cerrada. O sea, cuando tenemos arcadas, básicamente hacemos, esto sería, ¿no? Pero no vomitamos. Es como el intento de vómito, pero no expulsamos todavía el contenido. Se llama vómito o emesis cuando expulsamos algún contenido. Si yo tengo ya los movimientos, las contracciones, pero hago esto y no sale ningún contenido, todavía no es vómito, ¿tá? Es arcada. Así que bueno, básicamente es eso. Y glotis cerrada, ¿tá? Todavía no está abierta la garganta, la glotis como para expulsar algún tipo de contenido, ¿tá? ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento cuando ocurren las arcadas? Se contrae el duodeno y el antro gástrico, ¿tá? Entonces, la primera porción del duodeno y el antro cercano al píloro se contraen, se relaja el cuerpo y el fondo del estómago, se abre el esfínter esofágico inferior, que sería el caries, el diafragma y los músculos abdominales también se contraen, lo cual aumenta mucho la presión intraabdominal y comprime más el estómago, ¿tá? Y finalmente tenemos la emesis o vómito propiamente dicho, que es la expulsión del contenido esofágico, gástrico y duodenal, ¿tá? Fíjense que con las arcadas, digamos que comenzaron los procesos contráctiles. Vuelvo a repetir. Duodeno y el antro del estómago, que es la porción más baja del estómago, se contrae. Ahora, la parte de arriba del estómago, esófago y esfínter esofágico se relaja, o sea, el cuerpo, el fondo del estómago se relaja. Es como, ¿vieron? Anillo de constricción y relajación receptiva, pero al revés, ¿no es cierto? No le digan anillo de constricción al profe, pero entre comillas, el anillo de constricción es en el duodeno y en el antro del estómago se contraen. Ahora, en la parte de arriba del estómago, que es el cuerpo y que es el fondo, y el esfínter esofágico inferior se relaja, se abre, ¿verdad? Al mismo tiempo, los músculos del abdomen y el diafragma también se contraen. Y recuerden que si contraemos el diafragma y los músculos del abdomen, esto me aumenta la presión intraabdominal. Esta presión comprime también al estómago. Entonces, tenemos músculos esqueléticos que están comprimiendo el estómago por fuera, tenemos al duodeno y la parte de abajo del estómago que está empujando también comprimiendo, tenemos a gran parte del estómago y el esfínter esofágico relajado para que el alimento vaya en esa zona, y finalmente llega el vómito o emesis, en donde se eleva el paladar blando para taponar las coanas. ¿Vieron que era lo mismo para la dilución? ¿Verdad? ¿Por qué quiero taponar las coanas? Porque no quiero que el vómito salga por la nariz. A veces lamentablemente pasa y es re horrible, pero quiero que el vómito salga por la boca, no por la nariz. Así que lo mismo para cuando deglutíamos. No quiero que el alimento salga por la nariz cuando vamos a deglutir. Cuando estornudamos, cuando tosemos también, quiero que la tos salga por la boca. Bueno, acá lo mismo. Se obstruye la glotis, la laringe, por el cartílago epiglótico.
Si alguna vez, bueno, ahora van a prestar atención si ven a alguien vomitar. Cuando vomitamos, ¿qué hacemos? Este movimiento, ¿cierto? Fíjense, se contraen los músculos del cuello, se eleva la laringe como si fuéramos a deglutir. Recuerden que al elevarse la laringe, el cartílago epiglótico se doblaba y me taponaba la laringe. ¿Por qué? Porque no quiero que el vómito vaya a la vía aérea. ¿Se acuerdan lo que le pasó al señor alcohólico hoy a la mañana? Señor alcohólico que tomó mucho alcohol, vomitó y aspiró su propio vómito, le dio una neumonía. Así que no quiero que el vómito vaya por la nariz, tapón las coanas. No quiero que el vómito vaya a la vía aérea, porque si no me va a dar una neumonía aspirativa. ¿Está? Así que cierro la glotis con el cartílago epiglótico. Abro la boca y expulso el contenido. Así que arcada puede ser que no lleve a vómito o puede ser que sí. ¿Está? Así que básicamente ese es el reflejo. La verdad que interesante. Está bueno. Perfecto, entonces a ver si había alguna preguntita. Ah, me dicen que también hay un spray nasal. ¿El spray nasal es para la migraña o es para las náuseas? Pregunto porque no conozco. Aline. El Sumax, ese es para la migraña, ¿no es cierto? Ah, para la migraña. Sí, hay como varios fármacos. Acá está, por ejemplo, no sé qué droga será, tengo que mirar. El Migral, por ejemplo, es la marca comercial, es, por ejemplo, para las migrañas justamente, pero bueno. Perfecto, entonces. Con esto terminamos de estudiar todo lo que es movimiento del estómago. Algunos son también del intestino delgado, como por ejemplo el complejo motor migratorio y el vómito también, parte del intestino delgado se contrae. ¿Va? Así que vamos a hacer un recreo, ¿ah? Vamos a hacer un recreito y a la vuelta del recreo empezamos a estudiar intestino delgado. ¿Tá? 10 minutitos entonces y seguimos.